Saltaron la reja, entraron dos personas, dos individuos, así forcejeando todos, los fuimos corriendo hasta la puerta y en la puerta agarró uno y le pedí un disparo en el pecho a mi papá. A mi hermana le encontraron apuñalada, la violaron también, le hicieron un destrozo total, la degollaron a mi hermana. Todo. No vi el arma. Ella después me dice que le estaba apuntando. Cuando le digo, me abalanzo al sujeto de unos 25, 30 años bajito, ahí me hace así, ¡pac! Y me dispara. ¿Directamente a la cabeza? Directamente a la cabeza, un tiro. En un momento uno de ellos me agarra la mano y me dice, te voy a cortar el dedo. Otro me agarra acá en la oreja, también con un cuchillo en la oreja. Y nada, el dedo me lo empezó a serruchar. Yo pensé que me lo cortaba en ese mismo momento. Tan doloroso que rompan, que roben, que se lleven. Compramos todo de nuevo. Otra vez se lo volvieron a robar. Estamos cansados de los robos en los techos, rompen los autos, no puedes estar. Mirá la hora que tengo que ir con la moto, con seguridad. Tuve que avisar a mi primo que me espere acá en la esquina. No se puede más. Darle seguridad a la gente es demostrarle que verdaderamente te importa su vida. Y no hay nada más importante que invertir en seguridad para mostrar que te importa la vida de la gente a la hora de gobernar. Siento mucha vergüenza. Yo nunca pensé en esto, no estoy preparado para esto. Me formé toda la vida para otra cosa. No es fácil, porque le mataron a su hija. Y a mí también me lo mataron. A mí me lo fusilaron. No fue en defensa propia. Nadie está pensando en eso. Quiso resguardar su vida. ¿Por qué no se quedó adentro y llamó a la policía? Yo estoy defendiendo lo mío. Yo no tengo más. Pero Silvia, vos no te das cuenta que tu hijo se puso en una situación en donde si lo mataban mi hijo podía ser una cometió un muerte legal. delito. Vamos a ver cometió si lo un fue delito o y no. lo pagó con su vida. Pero nosotros no queremos que las víctimas se transformen en victimarios. Es decir, nosotros creemos primero que hay que proteger a las víctimas. La víctima fue el médico y eso no hay que perder de vista ese concepto. Yo pido justicia por mi viejo, pero pido por toda la gente que le pasa lo mismo. No se puede vivir más. Y además necesitamos que el Congreso apruebe la ley de víctimas. En la Argentina hoy tienen más derechos los delincuentes que las víctimas, porque no tiene derecho a participar en el proceso penal la víctima de inseguridad. Todos estos relatos que ustedes acaban de escuchar esconden por detrás una deformación a la que había llegado la doctrina garantista, digamos, o el garantismo mal entendido, para no entrar en un debate que no terminaría nunca. Y es que las víctimas de los delitos formalmente eran, sí, el fiscal era el que acusaba por la víctima, pero llegado a un punto no tenían demasiada injerencia en lo que estaba pasando. Sobre todo si las víctimas de delitos eran pobres. Si la víctima del delito no se podía, obviamente se podía presentar como particular damnificado en una causa, ¿sí? Si a alguien le mataban un familiar, podía presentarse como particular damnificado, pero tenía que tener un buen abogado, tenía que pagarse él el abogado para exigir justicia. Es verdad, estaba el trabajo del fiscal, pero el trabajo del fiscal, si no era controlado, corregido, aumentado por el abogado defensor de las víctimas, muchas veces, con la cantidad de laburo que hay y qué sé yo, se iba diluyendo. Entonces, esta ley que se aprobó hoy por unanimidad en el Congreso viene a corregir una práctica, un vicio, una realidad, una demanda social, como ustedes quieran llamarlo. Allá por el año 2003, después del crimen de Axel Blumberg, hubo toda una ola de leyes de endurecimiento de las penas contra los delincuentes. De a poco, esos endurecimientos de penas terminaron resultando en muchos casos impracticables, ¿sí? Los tribunales los terminaron volteando por inconstitucionales o por impracticables. Y la única, tal vez la única medida interesante que podría haber bajado los niveles de delito, misteriosamente el gobierno no la reglamentó durante 12 años. Esa medida era el registro de los teléfonos celulares y la obligación de bloquear los teléfonos celulares robados. Vale decir que cada persona que tenía un celular, un arma fundamental en el delito, en la inteligencia del delito,
no tenía obligación de estar identificado. Las líneas no estaban identificadas con un DNI y un responsable. Esa ley que se aprobó como parte del paquete de leyes Bloomberg nunca se reglamentó. ¿Por qué? Bueno, se sospecha que era por intereses de las telefónicas, que seguían facturando por la inmensa cantidad de teléfonos celulares robados que habían dando vuelta por ahí. Se sospecha porque había algún grado de acuerdo con el gobierno, que pensaba que esto no tenía que ver con el delito, no importa. Esa, que era una de las pocas iniciativas del paquete de leyes Bloomberg que hubiera servido para algo, no se terminó reglamentando siquiera, y ahora alguien se avivó y dijo, muchachos, reglamentemos esto, y finalmente se va a hacer. Entonces la diferencia está entre aquellas leyes Bloomberg y esta ley de protección a las víctimas, es que no es una ley de endurecimiento de penas, sino una ley de protección a las víctimas, sobre lo cual en un ratito vamos a analizar. Era una de las demandas de aquella marcha que nos conmovió tanto, donde habían ido víctimas y víctimas y víctimas de delitos a decir, para que no te pase, a pedir una justicia más activa, más eficiente, menos burocrática, que una justicia que haga justicia, y no que los delitos se diluyan, nadie busque a los prófugos, los jueces de ejecución penal firmen y terminen soltando un tipo que después vuelve a vivir al mismo vecindario y termina amenazando a la persona que, además que le mató un tipo, le mató un familiar, vuelve y lo amenaza. Cosas de sentido común. Entonces, las víctimas, de ahora en más, van a poder intervenir en eso, van a tener voz y voto, por así decirlo, van a poder opinar respecto de la excarcelación del tipo que les mató un familiar, del tipo que lo robó, del tipo que lo dejó con un tiro en una pierna. Van a poder opinar sobre el curso del proceso, van a tener algún grado de asistencia de parte del Estado. Después veremos si esa asistencia es eficiente, porque la verdad que de lo que uno conoce, la asistencia del Estado no es muy eficiente. Pero hay un dato grave, a ver, asume la realidad, pero es un dato grave. Y es que la ley dispone que las denuncias y la atención de las víctimas no se hagan más en comisarías. O sea, la ley parte de la desconfianza en la policía. Fíjense, las denuncias, evitar que las denuncias se hagan en la policía, que directamente vayan al juzgado. ¿Para qué? Por aquello que nosotros estamos hablando siempre, que nunca se sabe los delincuentes los policías a quién protegen. ¿Sí? Como cuánto el policía que toma la denuncia dice, no, mire, ni se moleste, señora, porque esto no lo va a investigar nadie. ¿Y por qué terminan teniendo esa actitud displicente? ¿Para no laburar? ¿Porque tienen algún protegido? La ley ya asume directamente que las denuncias no se van a hacer más en comisarías, que vayan a hacerse en las fiscalías y en los centros de atención a la víctima. ¿Por qué? Porque están admitiendo la tremenda realidad que venimos discutiendo hace años en la Argentina, de cómo las comisarías de las diferentes policías terminan siendo un engranaje del delito, un organismo de protección o de regulación del delito. ¿Sí? Algunos los protegen, los dejan laburar, comillas, y a otros sí los denuncian y los meten presos porque no arreglaron y no pusieron la que tenían que poner. De esto vamos a estar hablando en tercera posición, pero también vamos a estar analizando una contradicción de esas que no se entienden en la Argentina. Les voy a contar la historia de un pibe electrodependiente, un pobre chico que nació con un problema y tiene que vivir conectado a un respirador. Tiene 2 años. Y a ese pibe le llegaron 2.300 pesos de la boleta de luz y casi le cortan la luz. Y se cumplieron todos los pasos burocráticos para ir y reclamarle los 2.300 pesos. Y los padres tuvieron que arrastrarse y humillarse y hacer 50 trámites burocráticos para que finalmente un día les llegara la tarifa social. Con toda la angustia que ello tiene que ver. Tuvieron que ir a la justicia, meter un amparo. Para ese pibe que es electrodependiente, no hay demasiada rapidez para resolver las cosas. Sin embargo, en el otro extremo de la pirámide se está discutiendo, ya pasó en diputados, se va a discutir en el Senado, la posibilidad, como en el inmenso paquete del presupuesto, que se les condonen 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas. Entonces, fíjense lo que son, después uno se queja, o la gente putea y los políticos no entienden por qué la bronca del común de la gente contra los políticos. ¿Sí? Para resolver y para perdonar 19.000 millones de pesos, ahí hay argumentos, hay razonamientos, se encuentran excusas para justificar cualquier cosa. Para que un pibe electrodependiente tenga la electricidad que se merece para vivir los años que tenga que vivir en paz,
Ahí la ley le cae con el peso. No hay sentido común. El Estado argentino se apresta a condonar 19.000 millones de pesos a las eléctricas, que son empresas que les va muy bien, que sus acciones cotizaron y ganaron y que siguen ganando y les va muy bien en la bolsa. A un pibe que es electrodependiente, a ese no le perdonan nada. Bienvenidos, la tercera posición. Una encuesta reveló que el 77% de los argentinos no cree en el Poder Judicial. Nosotros salimos a la calle a comprobar si esto es cierto. ¿Crees en la justicia? No. ¿Por qué razón? Porque son muy corruptos. No. ¿Por qué? Porque vivo en una zona bastante olvidada y veo como los pibes, si caen, salen peor. No creo que los jueces sean del todo transparentes, deberían hacer declaraciones juradas como hacemos todos. Me parece que no siempre la justicia es tan transparente como dice que es. ¿Confías en la justicia? No, porque me parece que es muy lenta y que no es justicia cuando es lenta. ¿Crees en la justicia? No. No. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no tiene justicia actualmente. Sinceramente, mucho no. Tiene sus falencias la justicia. ¿Qué tipo de falencias? Le tienen que dar más apoyo a las víctimas. Hay casos que son aberrantes, por así decirlo. ¿Creen en la justicia? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué justicia? Está dudosa la justicia, pero creo que seguimos creyendo en que hagan las cosas bien. ¿Confía en la justicia? No. ¿Por qué razón? Y porque ha dado muestras de total injusticia desde hace varias décadas y se ha incrementado en los últimos años. En este momento, como tal, la justicia no. ¿Por qué? Porque hay muchas fallas. En este momento robar ahí en la esquina hay un patrullero. ¿Acaban de robar? Sí, acaban de robar en la esquina, así que de seguridad no hay. ¿Crees en la justicia actualmente? No. ¿Por qué razón? Y por lo que veo, que no hay justicia, para nada. No. ¿Por qué razón? Porque mienten. No, en realidad no tanto, porque está habiendo tantas cosas, tantas muertes y nada sin resolver. La verdad que no. ¿Por qué? Y porque la justicia y la plata en realidad, para mí. Digo, o sea, el que la tiene más es el que más manda. Opiniones de la gente en la calle, donde hay aquel credo, aquel mantra que tantas veces uno dice que cuando le pasa algo, y yo creo en la justicia. Yo les dije siempre que yo no creo en la justicia, porque me toca lamentablemente trabajar y contar casos que me llevan a mostrar la irracionalidad, la ineficiencia, la cantidad de cosas que pasan en los expedientes que uno, desde el sentido común, no lo entiende. Comentábamos recién la sanción por unanimidad en el Congreso de una ley de protección a las víctimas. Esto viene a corregir algo que se había convertido en una especie de deformación del garantismo malentendido, digamos, por lo cual todo el foco de la protección estaba puesto en el acusado y no tanto en la víctima. Pero le voy a preguntar al fiscal Marcelo Romero, fiscal de La Plata, ¿qué viene a corregir esta ley? O por lo menos esta ley que tiene media sanción. No creo que en el Senado no pase después de una unanimidad en diputados. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, viene a poner equilibrio en el símbolo universal de la justicia. En la balanza, el platillo de la víctima estaba por el piso, como dijo más de un legislador. ¿En qué se traducía esto en la práctica? Cosa que usted haya visto. No, que la víctima era un convidado de piedra en el proceso penal. Solamente aquel que podía acceder a un abogado y presentarse en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como particular ramificado, como querellante particular, tenía cierta actuación muy limitada. ¿Qué cosas no podía hacer? No podía hacer casi nada. No podía revisar. No es un particular ramificado. Podía aportar elementos de prueba al fiscal, para que el fiscal las hiciera. ¿Pero no podía monitorear el trabajo del juez? No, de ninguna manera. No podía. Pero no leía el expediente, sí. Sí, tenía acceso al expediente. La víctima no, el particular damnificado. El particular damnificado. Sí, recurrir la sentencia condenatoria. Bueno, los familiares de un muerto, sí, supongo. Sí, los familiares de un muerto también. Recurrir la sentencia condenatoria, presentar a un perito de parte. Pero la víctima como tal, sin patrocinio letrado, porque no tenía por qué tener dinero para patrocinarlo, claro, lo que decía antes. No tenía ningún tipo de participación. Últimamente había algunas modificaciones parciales al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires que le daba participación, pero muy escasa. Había un evidente desequilibrio. Esta, bueno, es una lucha que ha logrado
un grupo importante de víctimas y familiares de víctimas y que el Congreso Nacional, por lo menos en su Cámara de Diputados, hasta el momento ha receptado. Creo que el Senado va a hacer exactamente lo mismo y va a ser prontamente ley. Vivian Perrone es de Madres del Dolor y uno de los reclamos que había en la marcha para que no te pase era justamente esto, ¿no? Que le dieran un poco más de bola a las víctimas. Esto se tradujo en ley. ¿Ustedes están contentos con esta ley? Sí, estamos satisfechos con la ley, con el dictamen, ¿no? Todavía se tiene que, que convertir en ley. Por un lado, primero porque se van a crear centros de protección a la víctima, ahí van a existir abogados, psicólogos, que en este momento, cuando ocurren estos hechos, quedamos totalmente desamparados. Otro punto muy importante es que los familiares de víctima vamos a poder, o las víctimas, van a poder tener acceso a la causa en todas las instancias, porque hoy cuando la sentencia queda firme, ya si nosotros después queremos saber quién mató o quién nos violó, ¿está libre? ¿Está preso? ¿Me lo voy a encontrar en el colectivo? Y nos contestaban, la sentencia quedó firme, así que ya no tenemos derecho a saber absolutamente nada. A partir de este ¿Qué cosa concreta puede cambiar? ¿O en qué puede intervenir una víctima o un familiar de una víctima? Desde el momento en que esto se convierta en ley, en que vamos a saber absolutamente siempre dónde está el delincuente o el asesino o el violador que nos causó tanto mal. Que vamos a tener psicólogos, que vamos a tener abogados. Y a ver, usted como fiscal va a tener gente que le controle su trabajo. Sí, por supuesto. Le controlar es una manera, ¿no? Porque, es correcto. El fiscal representa a la comunidad agraviada por un delito en el proceso penal. Pero ahora vamos a tener un nuevo control y eso es bueno. Siempre es bueno que haya un control. Estábamos controlados hasta bueno, todavía no es ley, pero hasta que esta ley se concrete por el juez de garantías en Provincia de Buenos Aires, por nuestros superiores jerárquicos, el fiscal general, el procurador general de la Corte. Pero ahora va a haber un control directo por parte de la víctima o los familiares de la víctima. Y como decía Vivian, no solamente en las etapas de instrucción, en las etapas de juicio, sino en la etapa donde la víctima directamente desaparecía, que es la etapa de ejecución. Es decir, cuando la persona cumple su condena en la cárcel, si había alguna salida transitoria, alguna libertad asistida o directamente la libertad condicional, la víctima no tenía ningún tipo de participación. A partir de ahora, si esto se convierte en ley, sí la va a tener. En el caso de las sentencias o de las ejecuciones penales, ¿también va a poder intervenir? O sea, el tipo va preso. Sí. Y en algún momento dicen, por buena conducta lo soltamos y le aparece en el mismo barrio. Vamos a poder apelar, porque ya al estar al tanto de todo lo que va ocurriendo en la causa, uno va a poder apelar a todas esas instancias. Nos ocurrió a muchos familiares de víctimas, Matías Bagnato, quien mató a toda su familia, él pensaba que el asesino estaba detenido cuando estaba en libertad, gozando de algunos beneficios. Cuando uno se acercaba a las fiscalías y preguntaba, ¿sigue cumpliendo con su tiempo preso? Nos decían directamente, usted no tiene ningún derecho ya sobre la causa. Directamente te dicen, usted no tiene ningún derecho. Hoy en día no tenemos derecho a saber ¿Por qué se había llegado a esto? Nada. A los dos les pregunto. Yo tengo una postura contundente. Acá hay 30 años de lavado de cerebro en las facultades de Derecho. 30 años de lavado de cerebro en la Facultad de Derecho. Es el garantismo mal entendido, el abolicionismo, el crear como una máquina de hacer barriletes. Sí, que había llegado a algunas situaciones absurdas. Sí. Absurdas y ajenas al sentido común. Lo que pasa es que también hay que decirlo, digo, en defensa de esta teoría, es que se venían de años donde el Estado avanzaba sobre el ciudadano porque habían sido años de dictadura. Bueno, pero como dijo el doctor, estamos buscando un equilibrio, no estamos diciendo de tener más derechos sino tener igualdad de derechos. Si quien comete o quien delinque tiene un abogado desde el primer minuto en que lo encuentran, ¿por qué nosotros no? Además de tener que tener dinero para hacer las pericias, hoy tenemos que tener dinero para tener un abogado. No es justo, porque nosotros no elegimos estar en ese lugar, ¿no? Les voy a interrumpir un momento porque tengo una noticia urgente. Antes en la 24. Tengo en línea a Mirta Collante, es una mamá de una persona que fue víctima en un caso de un asesinato. Y quiero que me cuentes tu historia. ¿Qué pasó con tu abogado, Mirta? Contame. Buenas noches. Sí, buenas noches, Rolando. Gracias por permitirme estar en tu prestigioso programa que es visto por todo el país, ¿no? Y quizá en el exterior también.
Sí, nosotros tuvimos hoy una mala noticia, ¿no? Yo me encuentro en Buenos Aires por la enfermedad de mi esposo desde hace 4 meses y me doy con que a mi abogado lo amenazaron de muerte, ¿no? Una noticia muy desagradable con un mensaje narco. Después de mi entrevista al ministro de Justicia, el doctor Germán Garabán, con quien me entrevisté a él hace poquito menos de 10 días, en donde le expliqué todas las causas, lo que mismo que les expliqué a ustedes, ¿no? De que a mi hijo lo mataron los narcos. Sí, quiero recordar un poco para la gente tu historia. Mirta Goyante denunció al narco de su barrio, y le terminaron matando al hijo. Sí, me costó la vida de mi hijo. Exactamente. En La Rioja, ¿no? Sí, contanos un poco más. Sí, yo a raíz de la denuncia me doy con una causa archivada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, a quien lo culpo directamente de la muerte de mi hijo porque hizo un mamarracho con la investigación. 4 meses investigó a los narcos. Después me entero que es amigo de los narcos, es amigo del gobernador Beder Herrera. Me entero también que el hijo del gobernador Beder Herrera, el vocero político Luis Solorza, del gobierno de Beder Herrera, secretario y mano derecha de él, el hijo de Puisoria, hijo de Chacón y de Chamía, eran amigos del narco, ¿no? Que yo denuncié, o sea, dentro de los narcos que yo denuncié. Pero amigos directamente. Gente del poder político, gente de mucho peso del poder político. Pero amigos directamente, ¿cómo? Pero digo, ¿cómo? Amigos, y me han dado partícipes también del asesinato de mi hijo. ¿Me escuchas, Rolando? Sí. Bueno, amigos. A mí un hermano del narco que yo denuncié, de uno de los narcos, me dice, mi hermano es amigo del hijo de Beder Herrera. Tenga cuidado, porque es amigo, y amigo también del hijo de Luis Solorza, del sobrino. ¿La causa del crimen de tu hijo está cerrada? Está frenada, siempre estuvo, nunca se investigó el narcotráfico a pesar de las pruebas, las evidencias, de las amenazas. Yo fui amenazada de muerte, Rolando, mi esposo y yo, narcoadicto que respondía a los que yo denuncié, nos amenazaron de muerte. ¿Pueden concebir ustedes que la causa de amenaza de muerte cayó en otro juzgado? No en el juzgado donde tiene la causa principal del asesinato de mi hijo. Claro, como si pudiera ser por otro motivo. De desviarla. ¿Cómo? Como si pudiera ser por otro motivo, claro, como si... Exactamente. Y ahora se le suma la amenaza de los que saben que yo lo que le expliqué al ministro de Justicia, están sabiendo todos ellos, porque trascendió en los medios, que me entrevistan los medios. Entonces ahora va la amenaza al abogado, a uno de los abogados, ¿no? Hay que sale siempre por la prensa a dar a conocer de la muerte narco de mi hijo. Entonces lo amenazan y le asaltan en su casa, pero en el estudio le revuelven todo, buscando el expediente o causa del asesinato de mi hijo, y le roban en la habitación de él. Le llevan hasta un arma de fuego. O sea, son narcos delincuentes que están dispuestos a matar también. Sí, son parte de la historia de Mirta es parte de las historias que estuvimos contando el año pasado sobre La Rioja de Beder Herrera, ¿no? Las cosas que pasaron en los tiempos de Beder Herrera en La Rioja. Mirta, te agradezco mucho el contacto. No, gracias, Rolando, gracias. Y bueno, le agradezco por el apoyo que me dan siempre. Y bueno, yo solo pido justicia, que se desbaraten la banda narco, que ya murió otro señor en el barrio, sé que esté apuñalado por los narcos. Y esas son las consecuencias de la mala accionar del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, de la justicia local y de la policía de la provincia y la federal. Muchísimas gracias, Rolando. Gracias. Gracias, un abrazo grande. Ahora, fíjense lo que son las contradicciones, ¿no? Una mujer a quien denuncia a los narcos, le matan el hijo, la amenazan y cuando la justicia no quiere investigar, encuentran 1000 vericuetos para que las cosas no sucedan. Porque le mandaron la causa por amenazas a otro lugar. La justicia es cómplice, no solo no quiere Esto investigar, es muy difícil de demostrar. Uno lo puede deducir políticamente, mirándolo de afuera, porque después en el expediente lo puede mostrar, pero te hacen 1000 cosas. Cuando no quieren hacer algo, te cubren y te tapan y te distraen con 1000 formalismos. Sí. Esto es lo que está contando ella, ¿no? Vean esta historia, porque estamos hablando de una ley de protección a las víctimas, y hoy se conoció un caso de una mujer que
¿En qué medida va a poder invocar esta nueva ley de protección a las víctimas? Una mujer que va a pedir trabajo, termina secuestrada, violada durante 6 días por un tipo, un físico-culturista, que un día se cansa y la tira a la calle toda lastimada. Este es el video de ella pidiendo auxilio. Lo conocemos del barrio de hace años ya. Con este problema en particular por ahí no tengo mucho conocimiento de lo que pasó, pero era evidente que en algún momento algo iba a pasar, porque siempre estaba rozando el límite de lo permitido con respecto a los vicios y a esas cosas. Produjo la detención de una persona en el día de ayer con un allanamiento que se efectivizó en su domicilio, que había sido el protagonista de un hecho muy perturbador con una mujer realmente espeluznante. Mantuvo aproximadamente 4 o 5 días cautiva a esta mujer dentro de un departamento que actúa como gimnasio. Aparentemente por el relato que hace ella, que efectúa ella, fue violada, fue drogada, ¿cierto? Y fue arrojada a la calle. Me costó mucho leer la denuncia porque realmente es espeluznante. Voy a tomarme mi tiempo, voy a hablar con esta mujer cuando se restablezca, acá en la oficina, y bueno, y ella me dará los detalles para ultimar toda la prosecución de la causa. Estuvo internada bastante, incluso con posibilidad de perder la vida por las hemorragias, pero bueno, por suerte no fue así, fue dada de alta el día viernes pasado, que le establecimos una medida de cautelar de protección a ella, y bueno, y el juez dio la orden de detención, convalidó y se efectivizó en el día de ayer. Interesante caso para analizar qué puede esperar la víctima del Estado ahora que va a cambiar la ley, pero mientras tanto sepamos quién es Néstor Hermindo Monzón, este hombre físico-culturista de 50 años. Esteban Trebuque, periodista, es colega. ¿Quién es este hombre? Rolando, ¿cómo te va? Buenas noches. El depredador musculoso. 50 años, un pues hombre... Claro, porque tenía antecedentes de esto. Los antecedentes empiezan a surgir a raíz que se conoce este caso. Es análogo, como bien lo presentabas, al caso de Martínez Poch, que cuando Vanessa Rial lo denuncia públicamente, la primera víctima pública, comienzan a saltar las víctimas anteriores, las hijas de Martínez Poch. Y acá pasa algo muy parecido, y hay muchas matrices similares. Por ejemplo, este hombre también era un hombre de la noche, como Martínez Poch, que pasaba música en los boliches. Este era patobica de muchos boliches, era entrenador de muchos dirigentes políticos, jugadores de fútbol, gente muy reconocida de la ciudad de La Plata, en uno de los gimnasios más conocidos del centro de la capital bonaerense. Incluso se cree que este depredador musculoso fue instructor de la policía local de La Plata durante la era Bruera. Bruera fue el ex intendente de la ciudad de La Plata, allí surgió la policía local, esa que te daban el título más rápido de lo que te daban... Sí, los policías de azul. Sí, de azul sí, clarito. de celeste. Viste, vos haces un curso... Que si le decís que son los pitufos se enojan. Pero un curso de pasaje a Rocha y no te dan en un año el curso de maestro en bonsai, pero de policía sí. Bueno, se cree que este hombre fue instructor también de la policía local. Mantuvo como reina a esta mujer, 45 años, ella madre de 5 hijos. El más pequeño de 3 años. ¿Pero había denuncia de que ella había desaparecido? Buscaba laburo, la contactó un hombre que hoy está prófugo de la justicia, el Gurí, es lo único que se conoce de él. La contacta en Plaza Italia, una de las plazas centrales de la capital bonaerense. De allí la lleva hasta el PH de este hombre, ¿sí? Como bien vimos ahí en la imagen, en la calle 36, entre 13 y 14. Ahí se encuentra con Néstor Monzón. Le dice que le va a conseguir un trabajo administrativo. Ella laburaba en una maderera de la zona de Citibel, en la zona norte de La Plata. Imagínate, 5 pibes, buscaba otro laburo. Le dijo que le iba a conseguir un trabajo administrativo. O sea, un caso típico de aprovechamiento de una víctima. Totalmente. Le muestra el gimnasio casero que tenía en la casa y ahí comienza el verdadero calvario. Se parece mucho al caso de Martínez Poch. Sí, es muy parecido. Es muy parecido porque un hombre que seducía, educado, se aprovechaba de sus potenciales víctimas. Y al principio las mujeres quedaban encantadas con él y después venía el calvario.
Y en ambos casos también, encierro, droga, pastilla. Violencia. Porque este tipo también tenía problemas de droga. Sí, aparentemente, bueno, la mujer fue drogada. La mujer no pudo declarar todavía, lo hizo apenas por escrito porque no podía expresarse. Oralmente el fiscal Martini muy bien lo explicaba, que va a esperar que ella pueda hablar, estuvo internada. La imagen que se la ve en ese kiosco ahí en 15, 34 y 35 es espeluznante. El hombre la descartó, la tiró como un perro, ni un perro lo tiró así, descalza. Los borseguí de ella aparecieron dentro de la casa. Como así también la ropa íntima dentro de la casa de Monzón, con un cartelito que decía trofeo de guerra. Espeluznante. O sea, el tipo no tenía ningún miedo de que viniera la policía a llenarlo. La matriz de este hombre, a raíz que surge este caso, se encuentra, por ejemplo, que la ex mujer también lo ha denunciado por violencia de género. Tenía antecedentes. Esto Ahora es lo que se sabe. Esto es ahora lo nuevo. empiezan a conocerse. Hay una ex mujer, también una ex pareja, que ahora vive en Mar del Plata, que también fue golpeada salvajemente por este hombre, que comienzan a salir a la luz en este momento. Pero otro caso muy importante, igual que Martínez Poch, no obró solo Monzón. Hay de mínima una persona. Un entregador. El gurí, quien habría contactado a esta mujer cuyo nombre todavía se preserva. ¿Sabés que se defendió con un destornillador cuando llegó a la policía? Lo llegaron a detener y con un destornillador, cual esgrimista, se defendió y atacó al personal de la DDI La Plata, que hizo un excelentísimo laburo para apresarlo. Sí, duró 10 minutos, menos, 2 minutos, sí, con bueno. el destornillador en la Pero mano. yo digo, para la la matriz de violencia de este hombre, ¿no? Le voy a preguntar a Diego Gorreal, que es especialista en seguridad, ¿qué puede hacer? Supongamos que este sea un caso testimonial, primero del cambio de la ley de la víctima. ¿Qué puede ir a buscar esta mujer en una nueva ley? No sé si va a adherir a la provincia de Buenos Aires. ¿Esto sirve para la provincia de Buenos Aires también? Sí, sí. Bueno, creo que se ha estado manifestando. Esto es la asistencia, habida cuenta los daños que ha generado una acción que el Estado no ha podido prevenir y que por lo tanto tiene que reparar. ¿Cómo es eso? Porque eso no lo entendí. O sea, dice, el Estado no pudo prevenir, entonces tiene que reparar de alguna manera. Bueno, de alguna manera la administración de justicia significa, digamos, reequilibrar algo que había sido distorsionado por la acción de un delincuente que atentó contra la vida, contra los bienes, contra la libertad. El Estado, en su obligación de protegernos, de proteger a los ciudadanos y de preservar la vida, la libertad del patrimonio, se mostró incapaz de hacerlo, se mostró incapaz de prevenir una situación de esa naturaleza y por lo tanto tiene que tomar un rol reparador. Todo el sistema penal, en los últimos 200, 300 años, está pensado para garantizar los derechos del acusado. Y eso está bien, y eso es correcto, y hace el sentido común. Pero se ha olvidado de garantizar los derechos de la víctima. Sobre todo en una realidad como la Argentina, donde las víctimas de delitos son tantas. Bueno, si solamente consideramos, por ejemplo, los homicidios dolosos desde la recuperación de la democracia hasta acá, hay algo más de 70.000 homicidios ocurridos en Argentina desde 1983 hasta acá. Si además empezamos a considerar violaciones, secuestros, 70.000 homicidios. De 1983 hasta acá hay más de 70.000. Entonces, bueno, estamos frente a un colectivo, y no solamente es la víctima directa, esto es no solamente aquel que sufrió el asalto, el secuestro y demás. Cuando las encuestas hacen estudios de campo en las ciudades de la Argentina, el 80%, inexorablemente, esto va desde hace muchos años, el 80% vive con miedo. Es decir, además el delito los efectos del delito trascienden a la víctima. El delito genera efectos más allá de la víctima, entre otros, vivir con miedo. Y además, un escalón más todavía, sabemos que afecta desproporcionadamente más a los sectores de menores ingresos. Esto es, que si uno agarra todos los delitos que se cometen en un año y los tira y los distribuye, caen más en aquellos que menos tienen. Sí, porque es robo de proximidad. Sí, y además porque es aquel que es como la educación pública o la salud pública, depende nada más que del Estado, no tiene la capacidad de seguridad privada, de medios de protección, de alarmas, depende nada más que del Estado. Y el Estado ahí hace agua. Entonces afecta desproporcionadamente más. Y eso genera, ya han habido muchos casos, por ejemplo, gente que se tenga que mudar. En una familia de clase media baja, la casa es quizás el único activo que tiene en su patrimonio. La casa, el auto, no más que eso. Entonces tiene que malvender su casa, dejar de ser propietario y pasar a ser inquilino, mudarse de barrio. Eso afecta también
lo que quiero decir es, la inseguridad ha llegado a determinado nivel... Te arruina, en algunos casos te generador arruina. de pobreza y de desigualdad. El delito es generador de pobreza y de desigualdad. ¿Por qué? Porque genera que familias de clase media baja, clase baja, hagan esto. Entonces, y eso sin contar que si lo denuncias y lo metes preso, por ahí viene a apretarte por venganza. Por eso mismo, lo que genera en términos de daño psicológico, de lo que erosiona en términos de lazos en una comunidad. Digamos, aquel que se instala un narco en un barrio y todos empiezan a mirar con desconfianza. Ha habido casos en el conurbano de allanamientos en determinados búnker o kioscos, en donde secuestraron la libreta y en donde estaban en la libreta vecinos que trabajaban de avisadores, de vigiladores. Claro. Entonces, nada, introduce la desconfianza, digamos, en ese barrio, en esas 2 cuadras, en esas 5 cuadras. Entonces, es mucho más. Vecinos buchones. Claro, exactamente. Entonces, lo que quiero decir es el problema de la seguridad en Argentina, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, pero sobre todo en los últimos años, ha adquirido tal magnitud que es generador de pobreza y desigualdad, deteriora los lazos sociales en una comunidad, genera una sociedad que vive con miedo. Esto es, tenemos que darnos, la política se tiene que dar cuenta, la dirigencia política que ha mirado al costado en estos 30 años, se tiene que dar cuenta lo que significa el delito en la gente común. En una casa donde te matan a un ser querido, nunca más volvés a ser la misma familia. Nunca más volvés a ser la misma persona, ni psicológicamente, ni rendís igual en tu trabajo, ni tus hijos son los mismos, ni los abuelos son los mismos, mueren otras personas en la familia. Es terrible y esto es lo que no comprendían y no sé si comprenden hasta el día de hoy. Lo que decía ella, perdón, una cosa muy cortita, lo que decía, por ejemplo, el caso del chico menor que en defensa propia mata al delincuente. Yo quisiera ver, por ejemplo, cuál va a ser el desempeño escolar de ese chico en los próximos años, para que nos demos cuenta de lo que genera la inseguridad. Del hermano que estuvo en manos del delincuente, es decir, de la eso madre es que un vio trauma. cómo casi matan a su hijo. Eso es, sin duda que genera un trauma, y yo quisiera ver, por ejemplo, ese adolescente, cuál va a ser su desempeño escolar. La asistencia que va a necesitar. A ver, yo la saqué barata también, y a mí me agarraron con la nena en brazos y me pusieron a 45 en la cara, y te cambia la vida. Y yo la saqué baratísima. Y hasta tu nena se da cuenta que en ese momento ocurrió algo, te cambia absolutamente todo para mal, lamentablemente, para mal. Entonces por eso uno lo que está pidiendo es por lo menos igualdad de derechos. Una cosa, quiero contar ahora una cosa de sentido común. Algo ahora Diego me va a explicar por qué no pasaba. Algo de sentido común. No había en la Argentina un registro de prófugos. Vamos a comenzar con esta noticia de último momento que tiene que ver con que cayeron los líderes de la denominada Banda del Millón. Estaba prófugo hacía 3 años, se estaba desplazando en un Peugeot 308 gris cuando la policía lo cercó después de meses de investigación en conjunto de la Policía Federal y la Agencia Federal de Investigaciones. Nuevamente detuvieron al hermano de Karina Jelinek, ya había estado detenido en su momento por un tema de drogas en Córdoba. Para todos los demás prófugos que hay en la Argentina hoy, que durante todos estos años ni siquiera los han buscado. Se sigue buscando a los 3 prófugos que escaparon el domingo del penal de General Alvear. Tenemos que lograr desarmar, desarticular, combatir este problema, este flagelo que tiene la Argentina. Si un preso sale caminando, el agente penitenciario no le tiene que abrir la puerta. Hoy, la cárcel para una persona que ingresa es un intervalo entre 2 delitos. Ni siquiera los han buscado. Las cárceles argentinas lamentablemente conspiran contra los objetivos que la ley tiene para con ellas. En esta época que se llevan los rankings, bueno, va a haber un ranking también de los más buscados. Esto que se ve en Estados Unidos, en la serie, ¿no? El ranking de los 10 más buscados del FBI. Bueno, la Argentina también va a tener un ranking de los más buscados porque hay entre 55 y 60.000 personas prófugos. O sea, personas que
tienen pedido de captura, que por algún motivo, porque fueron condenados y zafaron o porque se escaparon de una transitoria, están prófugos. ¿Qué pasa cuando hay prófugos? ¿Por qué hay tanta cantidad de prófugos? Yo creo que somos un país, estoy convencido, vivimos en campaña, ya está en campaña el actual gobierno y el gobierno que estuviese en el poder. Entonces no hay proyectos, no hay políticas, no a mediano, ni siquiera a corto plazo. Recién se escuchaba al ministro Ferrari hablar de las cárceles. ¿Cuánto hace que no se inaugura una cárcel? ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto. Nadie quiere la foto cortando cintas en un presidio. No, y los municipios, ningún municipio quiere una cárcel. Por supuesto. Es políticamente incorrecto hablar de cárceles, de penas, de delincuentes. Hasta se ha cambiado el lenguaje del discurso penal. Por eso yo hablaba de que hay que empezar por las facultades de Derecho, porque esta falta de sentido común comienza con la cátedra de Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Derecho Procesal. Esos después son abogados, son jueces, son fiscales, son magistrados de casación. Son 30 años. Yo coincido con usted cuando hablaba que había que desactivar el aparato represivo de la dictadura. Pero ahora hace 30 años, más de 30 años que terminó. Hay que volver a aplicar un sistema penal con sentido común. Ni punitivista, como se dice, ni absolutamente abolicionista como está ahora. Terminemos con el péndulo. Algún día hay que llegar al equilibrio. ¿Por qué no había un registro de prófugos? No, porque no fue nunca una sentido común, política. No, exactamente. Es decir... pero intentemos pensar con otra cabeza. ¿Por qué no había? Digo. Pero primero no los detienen, Rolando. Está la nueva moda en Argentina, es no detener a nadie. La gran mayoría de los hechos de inseguridad no tienen detenidos. Recién nombramos... no sé si explicar Romero te va a dejar eso. No, pero el doctor Romero puede dar fe que él buscaba por el triple crimen de la planta transmisora de la Ciudad de La Plata en el año 2007, ¿sí? Con los 3 policías acribillados, masacrados en la previa de las elecciones, buscaba un barra muy conocido de la Ciudad de La Plata y tuvo una frase célebre vinculado con los prófugos. No sé si te acuerdas, Marcelo. Sí, el prófugo más visto de la historia. Todo el mundo sabía dónde estaba. Contémosla, ¿cómo fue eso? Era un barra, porque el señor vive, un barra brava del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, cuando todavía el Club Gimnasia jugaba en estadio único, o sea que se lo veía domingo por medio. Mis empleados, los hinchas de Gimnasia, lo veían diciendo, doctor, fulano está en la cancha. Le avisaba al comisario, cuando iban no estaba. Obviamente eso se llama, en la jerga, pagar la dormida. ¿Qué significa pagar la dormida? Pagarle al comisario para que no lo detengan. O sea, eso es corrupción. Tan viejo como una cosa es no buscar a uno, pero no tener un registro siquiera. No, a nivel federal no existía. La provincia de Buenos Aires tenía su estadística. Pero estaba esta historia célebre que uno cambiaba de provincia y no te buscaba nadie. Sí, no, pero además dentro de la provincia, como dice el doctor, desde el momento en que no hay ningún área responsable, no hay ninguna directiva, no hay ninguna política, lo que sucede es que trabajan para los policías corruptos. Es decir, el prófugo trabaja para el policía corrupto. Pero si para ser policía local se tardaba 6 meses, en 6 meses daban pistola, chapa y autoridad. Bueno, pero eso fue la cuestión de los últimos momentos de Scioli, ¿no? Pero son policías, son policías que están en la calle, que ejercen la autoridad policial, que son auxiliares de la justicia, que tienen la autoridad para detener, y sin embargo hemos detenido a más policías que ladrones el año pasado, de estos nuevos. ¿Cómo se llama policía que ladrones? Claro, porque son chicos y chicas que ni siquiera pasaron el psicofísico, que no tienen vocación ¿Que detener por qué motivos? Delitos comunes, robos, violencia familiar. ¿A la policía? Claro, por supuesto. Se tirotearon dentro de un micro en la Ciudad de La Plata. Un policía local en la Ciudad de La Plata se tiroteó dentro de un micro. El doctor Romero se puede acordar. Otro con tenencia de droga en Citibel, no bien se había recibido, se había graduado. Los policías locales se caían de las motos, iban de A4, y se caían porque no tenían pericia para conducir. No saben tirar, el 33% no sabe tirar. Esto está confirmado, está comprobado. Hay policías locales que en su estatura no les permite, por ejemplo, manejar una Ford Ranger, o la Hilux, que son las camionetas, no les permite. O hay policías locales que tienen 41 años. ¿Cuándo se van a recibir? ¿Qué dice el político cuando ustedes, los periodistas, le preguntan sobre la seguridad? La frase de oro, más policías en las calles. Y el delincuente no se intimida ante el policía.
es desconocer la psicología básica del delincuente. ¿Coincidirán conmigo? El delincuente desafía al policía, desafía a la camarita, desafía al gendarme, desafía al prefecto, porque por eso es delincuente. Si no, estaría acá trabajando con los muchachos, detrás de cámara. Es delincuente, desafía al sistema penal, desafía a los fiscales, desafía a la cárcel. Entonces, más policías en las calles, yendo como locos y llegando tarde, no es una política criminal, es maquillaje. Mira, te aporto dos datos que te pueden servir un poco más, Rolando, lo que decías en tu editorial de arranque. Fernando Díaz fue jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense en el año 2005. Había 21.000 presos en la provincia de Buenos Aires. Se fue ahora, lo echó Vidal hace poco. Hay 33.000 presos en la provincia. Es decir, hay más gente, ¿sí?, privada de su libertad porque cometió delitos. ¿La inseguridad bajó? No. Ley Bloomberg, vos lo comentaste. ¿Se agravaron las penas? ¿La inseguridad bajó? No. En ninguno de los dos casos. ¿Y hay más policías? Hay más policías. ¿La inseguridad bajó? No. Lo que pasa es que hay que ver quién está preso y quién no. Hoy al comenzar el programa toda la gente en la calle decía que no creía en la justicia. Yo creo que estos casos se dan porque los delincuentes tampoco creen en la justicia. Saben cómo salir, cómo entrar, los que tienen contactos. ¿Quiénes quedan adentro? El que te roba un celular quizás. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, esta semana se conoció una renuncia, que era la renuncia más esperada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Finalmente, la procuradora María del Carmen Falvo anunció que se iba. Yo no tengo mensajes más que por los medios del pedido de mi renuncia o de mi renuncia. Y yo estoy firme hasta el momento que yo decida irme por propia cuenta. Finalmente, la procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falvo, decidió renunciar después de fuertes cuestionamientos. Va a dejar su cargo el 3 de diciembre. Por una denuncia del fiscal Luis Angelini, está siendo investigada junto al suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y otros funcionarios por encubrimiento al narcotráfico. En 2012 formuló una denuncia criminal por encubrimiento agravado en relación al narcotráfico, donde resultó imputado el fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo, por la presunta participación de la comisión de los delitos de encubrimiento agravado en carácter de coautor, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional. Por esto, la diputada Elisa Carrió acusa a Falvo de proteger a los narcos. Ya los abogados forman parte del narco. Y Están María del ligados a- Carmen Falvo garantiza todo. La Procuradora de Provincia de Buenos Aires. Todo. ¿Qué garantiza todo? Garantiza a los fiscales que encubren los crímenes por narco. La procuradora argumenta que no es su función ni la de los jueces provinciales investigar a grandes traficantes. Hay un error, incluso en el concepto de la doctora Carrió, que ella habla de narcotráfico. Y los que tienen que averiguar, investigar y saber qué pasa con los narcotraficantes es la justicia federal. El problema es que sí le competen a Falvo los crímenes de las mafias organizadas que ocurren en la provincia. Por eso, Martín Lanata, condenado como autor del crimen de Forza, Ferrón y Vina, acusa a Falvo de manejar esa causa para proteger al ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández. ¿Vos seguís considerando que Aníbal Fernández es el verdadero autor ideológico del triple crimen? Es el autor ideológico del triple crimen y quien comandó el negocio de la efedrina los últimos años. Aníbal Fernández guió la investigación. De hecho, eso se va a probar que él manejaba la fiscalía con Carmen Falvo, la procuradora general de la provincia. Lilita Carrió va más allá y denuncia que hay sectores del gobierno que protegen a Falvo y al fiscal Julio Novo. Está pedido el procesamiento por encubrimiento agravado por parte en la causa. Lo que pasa es que Arroyo Salgado no se mueve porque está presionada por Jorge Macri, por Massa y por Pose. ¿Por qué? Porque esos mismos fiscales protegen los ilícitos de los jefes de gobierno e intendentes. ¿Qué más se sabe en La Plata de la renuncia de Falvo? Era esperable, faltaba la fecha nada más, ya se sabía, solamente había que poner el día, fue antes de ayer, quedará Comte Gran, seguramente secretario legal y técnico de la provincia de Buenos Aires, un hombre de Vidal, que viene de la vereda enfrente del abolicionismo de Zaffaroni que tanto Sí, pero hablaba. ojo con Teherán, doctor. porque hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, los procuradores tienen que tener residencia en la provincia Bueno, de Buenos Aires. de Con eso Teherán no la hablábamos. tiene, ¿eh? No la tiene, pero Scioli no la tenía, fue gobernador, así que seguramente alguna casa Bueno, quinta... pero la política se dibuja, no sé el sistema jurídico si se dibuja. En alguna eso. casa quinta, qué sé yo, en el Tigre aparecerá probablemente para que Comte Gran pueda fijar esa residencia los 2 años que exige la Constitución para ser el nuevo procurador de la provincia, el jefe de los fiscales. Es un hombre con buenos antecedentes, obviamente, pero viene del ala más conservadora de la Diego, Iglesia. ¿en qué fracasaba la estructura de fiscales a la hora de investigar el delito? Sí, más que que la es el gran estructura tema más que la del estructura- conurbano, por lo menos. Sí, más que la estructura de fiscales, si uno considera o uno estima la cantidad de delitos que ocurren en un año y uno ve la cantidad de aprehendidos y arrestados, la cantidad de elevaciones a juicio, la cantidad de condenas,
de condenas efectivas de prisión, menos del 1% de delitos que efectivamente ocurren reciben una condena de prisión. ¿Menos del 1%? Menos del 1%. Entonces, en realidad es el sistema, digamos. Generalmente hablamos de la policía. O sea, por eso la gente tiene razón de decir no cree en la justicia. Lo que disuade y lo que inhabilita al delito, lo que disuade el delito y lo que lo inhabilita es el sistema. Bueno, yo no sé si ustedes cayeron en la cuenta, usted me corregirá, doctor, que los robos comunes ya ni se investigan. A uno lo chorean y anda. ¿Y se denuncian? ¿No lo denuncian? No, pero aunque lo denuncie, ni se investigan. ¿Qué pasa con los robos comunes? Lo que sí hay una selección natural de lo que se investiga primero. Se investiga primero el homicidio, después el robo con armas, después las violaciones. Y los robos van quedando, los robos simples van quedando por el final. No es que no se investiguen, pero realmente quedan en la pila en el último lugar. Pero los robos de los funcionarios públicos, poco y nada también se investigan. Eso queda para otro cantar, ¿no? Claro. Pero el punto es, ahí está ese 1%. Claro, el punto es que generalmente analizamos la policía y está bien porque ahí vemos todas las falencias que tiene, eventualmente el Ministerio Público y todas sus falencias, la justicia y la cárcel por separado. Pero en realidad lo que genera un efecto positivo sobre el delito es el sistema. Exacto. Es la policía, los fiscales, la justicia y la cárcel como sistema. Porque como toda cadena vale lo que el eslabón más débil. Nosotros podemos invertir muchísima plata en la policía, pero si después dejamos desatendida, por ejemplo, el funcionamiento del Ministerio Público... Sí, o si la cárcel es el posgrado del delito... Por eso, es el sistema, y por eso es lo que generalmente se dice la política integral, que es en realidad tener una política, implementada por distintas agencias del Estado, pero es una política, que es lo que no hemos tenido nunca. Y falta un elemento, a lo que está diciendo Diego, que comparto plenamente, la inteligencia criminal. La inteligencia criminal que no existe. Acá tenemos un espionaje de peluquería, de señoras o de café de caballeros, para no ser sexista. No hay inteligencia criminal. La inteligencia la hacen los ladrones. Sí, o los buches. O los buches. Entonces, si no hay inteligencia, no hay prevención. La prevención no es más policías en las calles, o más camaritas, o gendarmería. Porque la gendarmería puede asustar a mi mamá, que lo vea el grandote de verde que parece un efectivo del ejército. Pero el ladrón, en La Plata, hace unos años vino la gendarmería. Eran muchachos de Formosa y del Chaco. Ni un plano le dieron de la ciudad. ¿Se perdían en las diagonales? No se perdían, caminaban por la avenida 44 y yo los llamé a mi despacho y le dije, ¿cómo andan? Y estamos cansados, es larga la 44. Sí, claro, termina de Echever, le dije. Los hombres caminaban ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta hasta la noche y después iban al cuartel. Así quedaron, estaban destruidos. ¿Qué hacían los ladrones? Robaban en la 43 y en la 45. Le habían llamado, con un alarde de imaginación, corredores seguros. Claro, en la 44 realmente no robaban nada. ¿Choreaban en las otras dos? Claro. Vivian, yo sé que estás bastante contenta con la ley de protección a la víctima, pero bastante enojada con que el Senado durmió virtualmente o desnaturalizó el proyecto de agravamiento de las penas por conducción irresponsable. Sí, que tampoco lo llamo agravamiento de penas porque hoy no hay penas. No hay penas para el que atropella y deja a la víctima tirada. No hay pena para quien mata en estado de ebriedad, da igual. Ahora, pero es extraño porque ese proyecto de ley tenía también sanción por unanimidad. Llega al Senado y lo pasteurizaron. Sí, estuvo 1 año y medio en el despacho del senador Guastavino. Después que nos presentamos los familiares de víctimas, que le pedimos realmente que lo trate, porque el año que viene es un año electoral y sabemos que el Congreso queda prácticamente vacío, entonces le dijimos, por favor, trate este proyecto. Ayer, en una comisión que se hizo rápidamente, en lugar de ver este proyecto que ya tiene media sanción, presentó un proyecto el senador Urtubey, donde dice, se considerará que es grave quien conduzca a una velocidad excesiva. ¿Qué quiere decir velocidad excesiva? Yo ahora, caminando tanto a los tribunales, sé que para un juez puede llegar a ser 10 kilómetros más de la... no sé, 10 kilómetros más de lo permitido. 20, algo. Se considerará grave quien tenga exceso de alcohol en sangre. ¿Qué es exceso? Se permite 0,5. Exceso es 0,6 o es 3 gramos de alcohol en sangre. Entonces, esto es lo mismo que la nada. O peor que la nada, porque hay un lobby, hay un lobby para defender a los tipos. Digo, no creo que sea una cuestión de lobby, es una cuestión cultural de defender. Por un lado sé que o también es una cuestión de decir, bueno, no llenar... o sea, me pongo en el lugar, si un tipo que manejó borracho, por más irresponsable que sea, lo metes en una cárcel y te sale un delincuente.
Generalmente O te no sale una van persona todos violada a y con la vida arruinada, Quien ¿no? mató a Kevin, Eduardo Suquiasian, no fue a la misma cárcel que van los violadores y que van los homicidas. O los homicidas les buscan un lugar aparte, trabajaban las oficinas. Generalmente tratan de organizar eso dentro de las cárceles, no es que se mezclan todos con todos, ¿no? Y dentro de los delitos viales, ayer hablaban de aumentar la pena de 5 a 8, a 9, a 15... Tampoco sirve si el mínimo de la pena sigue siendo 3 años y se puede llegar a dar una prisión en suspenso. Lo que sí sirve es decir, con estos agravantes vas a estar preso de 4 a 6, de 4, algo, pero que realmente se cumpla. Y no como hoy que atropellan, matan, van borrachos y al otro día están conduciendo todo. Fernando, déjame darte un caso tremendo que se dio en la ciudad de La Plata hace menos de un mes. Un hombre totalmente borracho manejaba una camioneta Courier, atropelló a 4 personas a las 6 de la mañana que esperaban para ir a un torneo de taekwondo. 2 mujeres murieron, una de ellas estaba embarazada, murió hace 2 días. 3. 2 chicos están graves, una nena que iba a cumplir 15 años, la mamá Sonia le está preparando el cumpleaños de 15. La mamá murió en el accidente, la chica festejó los 15 años internada, está internada todavía. La otra mujer que iba con su hijo al torneo de taekwondo en Moreno también murió. El conductor ni se bajó de la camioneta, ni de lo ebrio que estaba y de lo de borracho que estaba, no pudo declarar. Pasó una noche detenido, está libre, está en su casa. Masacró 2 familias por completo. Está conduciendo, está libre. Probablemente. ¿Está conduciendo, está manejando? Sí, cuando quedas en libertad te devuelven la documentación y con la documentación va al registro. Esteban Martínez Berrio se llama este hombre. Cuando a usted le tocan estos casos, ¿qué hace? En las fiscalías de La Plata está dividido la actividad y los hechos culposos en una fiscalía especial. Se piden detenciones, pero la ley no permite en la mayoría de los casos que se concreten. La inmensa mayoría, como dice Vivian, vuelven a su casa a las 24 horas. O sea, por más que hayan hecho un desastre como este. Sí. Martínez Berrio mató a 2 mujeres inocentes, 2 criaturas no tienen madres. El tipo está manejando en la ciudad de La Plata, no se puede creer. Un caso no ha tenido repercusión nacional, no se puede creer. Lo único que intimida al delincuente es que haya una condena de cumplimiento efectivo. Ni las camaritas, ni los policías, ni los patrulleros multicolores que parecen del TC-2000. La condena en una cárcel a determinada cantidad de años. Y en la cárcel, y que se cumpla. Trabajar, estudiar o hacer algo productivo. La justicia argentina tiene estas curiosidades, ¿no? Fíjense lo que son los agujeros del sistema. La esposa de Lázaro Báez se presentó, ex esposa, ¿no? Se presentó a pedir un acuerdo ganancial de bienes. Pero los bienes de Lázaro Báez están inhibidos. Hoy algunos abogados decían que de esta manera la familia de Lázaro Báez, o por lo menos la ex esposa, iba a recuperar 700 millones de pesos. Pero yo decía, bueno, pero si todos esos bienes están inhibidos porque están sospechados de ser guita mala vida, no importa. Tiene muchas posibilidades de recuperar la mitad de la plata de Lázaro. El empresario Lázaro Báez se divorció de quien fuera su esposa, Norma Calismonte. Se lo notificó el pasado 15 de abril cuando llevaba 10 días preso en el penal de Ezeiza por la causa Ruta del Dinero K, que explotó con los videos de la Rosadita. Ahora pueden ver cómo Martín Báez agarra los paquetes de $100.000 y les saca el envoltorio plástico para facilitar el conteo. Por su actitud no quedan dudas de que es plata que le pertenece, a él o a su familia. Lázaro se separó con un divorcio express y 15 días más tarde se decretó la separación vincular con Norma Calismonte. Gran parte de los activos del matrimonio Báez-Calismonte están embargados por el juez Sebastián Casanelo por un valor de 100 millones de pesos. Tampoco se puede esconder semejante fortuna de un día para otro, vaciar todos los lugares. O sea, me parece que era esperable, me parece que es un buen golpe que está dando la Fiscalía, encabezada por el doctor Marijuán. Para el fiscal Guillermo Marijuán, los allanamientos están siendo muy exitosos. Fueron exitosos en el sentido de que contribuyen probatoriamente en la causa de manera contundente. El fiscal Guillermo Marijuán allanó otros 32 inmuebles en Río Gallegos. La justicia avanza, el divorcio está concretado. Esta mañana allanaron 5 mansiones del empresario Lázaro Báez en Pinamar. En las lujosas viviendas valuadas en $1,5 millones, no se secuestró ningún bien y estaban sin habitar. Se sospecha que la compra de estas propiedades podría ser resultado del lavado de activos. Mientras tanto, por el juicio de divorcio, la ex esposa de Báez, Norma Calismonte, pidió la mitad de los bienes. La suma ascendería
Fiscalía a 700 millones de pesos. Báez y Calismonte habían decidido postergar la dimisión de bienes, pero en los últimos meses la ex mujer cambió de planes. Con Lázaro Báez acusado de hacerse millonario con sobreprecios en la obra pública, ¿le corresponde a su ex mujer quedarse con 700 millones de pesos en bienes? ¿Me ayudan a entender esto, doctor? Es complicado, va a ser una discusión interesante la discusión y el abogado muy inteligente. Si ella no está procesada por ningún delito, no está sospechada por ningún delito, y va a haber un divorcio, le va a corresponder la mitad de los bienes gananciales. Los bienes gananciales están inhibidos. Si los bienes gananciales están inhibidos porque se sospecha que son mal habidos. Va a haber que investigar si realmente se va a haber que condenar al señor Báez por tener esos bienes mal habidos. Claro, pero mientras tanto, si ella recupera esos bienes, los vende. Yo creo en lo personal que no los va a recuperar. Que la inhibición se va a mantener hasta tanto se llegue al fondo de la cuestión. Lo que pasa que tiene abogados inteligentes que hicieron el planteo. Haber traído gendarmes a la provincia de Buenos Aires ahora, ¿pensás que tiene que ver con la crisis que está viviendo la bonaerense por los casos de corrupción? Sí, también hay motivaciones políticas, al menos así ha sido planteado por parte del gobierno. ¿En sospecha de fin de año, de que se ponga caliente el fin de año? Sí, y además una reversión, digamos, porque el gobierno había anunciado, el gobierno nacional al principio de este año, que los gendarmes volvían a su función natural. Y ahora los trajeron de vuelta sin ninguna autocrítica. No dijeron, nos equivocamos, ni nada por el estilo. Por eso es el problema, creo que lo hablábamos antes de cámara, de esto es la utilización de un recurso federal, como es la gendarmería, como es la prefectura, como es la policía federal, puede servir o no en el marco de un plan. Esto es como, no sé, en el fútbol, sirve el centro atrás y bueno, depende el plan. En sí mismo no lo sé. Uno podría decir, bueno, sí pueden servir desplegar gendarmes, policías federales y prefectos en la provincia de Buenos Aires si hubiese una política de persecución del delito federal en la provincia de Buenos Aires. Entonces se arman unidades de investigaciones, fiscalías especializadas, hay el delito federal por excelencia es el tráfico de drogas, más allá de que hay otros tantos. Ahora, utilizar gendarmes, prefectos o policías federales para caminar, ponerlos como maceta en la esquina o hacer controles vehiculares y pedir los intendentes están contentos con sí, porque políticamente sirve para transferir la responsabilidad. Y transferir la responsabilidad. Es gobierno federal, ya no soy yo. Y así es lo que tuvimos, digamos, estas avivadas las estuvimos haciendo durante los últimos 15 años. ¿No bajan, vos lo debes ver como fiscal, no bajan los delitos cuando hay más presencia de gendarmes o de fuerzas federales? No, el delincuente desafía. Es lo que dice Diego, es la teoría del rugby. Pasar la pelota y no queda en offside. Bueno, ahora es problema de las fuerzas federales. El problema mío no es. Es problema del gobierno central. El delincuente desafía al sistema penal. Pero eso se lo discuto desde Zaffaroni hasta el más facho de los penalistas. El delincuente desafía, si no, no sería delincuente, sería laburante, estaría trabajando con nosotros. El delincuente desafía, porque eso es el delito, desafiar al sistema penal. Y si le mandan a los marines norteamericanos, los van a desafiar igual, porque para eso son delincuentes. Dicen, estás acá, te voy a robar, hay una cámara, me pongo una capucha, una gorra, y te hago un gesto. Y se sientan ante nosotros y, como dice Vivian, saben exactamente lo que tienen que decir. Lloran. Los barras bravas, que son tan guapos en grupo, cuando vienen a la fiscalía vienen con la señora, con los bebés, con los nietos, lloran, dicen que están engarronados, que la policía los empapeló. Saben cada palabra de lo que tienen que decir. Si no, serían delincuentes. Pero no hay que ser un especialista del FBI para esto, Hay que simplemente caminar 2 o 3 días a los tribunales y escucharlos. Saben hasta las mismas palabras. Las mismas palabras. Y cuando se hacen los locos hasta le dicen, bueno, terminado porque ya no me convences. Está bien, maestro, ya fue. Y ahí cortaron. Y ahí cortaron. Lo que pasa es que para el político es políticamente incorrecto tener una política criminal seria y duradera sin interesar los colores políticos que ocupen los despachos oficiales. Entonces cada uno quiere venir con la solución mágica. ¿Cuál es? Y ahora cambiar los patrulleros de colores. Antes eran naranjas, ahora son verdes. Estamos perdidos, muchachos. Muchas gracias por venir. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando hablamos les voy a contar esta historia, Un pibe electrodependiente, el calvario que tuvo que hacer para lograr la tarifa social. Y en el otro extremo, a las eléctricas les están por condonar, es decir, perdonar, por si no se entendió, 19.000 millones de pesos. Accede al auto que siempre soñaste.
Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Tal vez más urgente que nunca y tiene que ver con este chico, se llama Marcos Bonaccio. Desapareció hace solamente horas, estaba con su abuelo y está movilizada toda la zona de Caseros en el partido de 3 de febrero buscando a este nene. No se sabe dónde está. El propio intendente de Caseros está involucrado en la búsqueda, se está movilizando mucha gente alrededor de la búsqueda de este chico. Tengo en línea a Andrea, es justamente la tía de Marcos Bonaccio. Andrea, te escucho, ¿cómo te va? Graña te habla. Hola, sí, ¿cómo están? Contanos qué pasó, qué es lo que saben ustedes. Mira, lo que sabemos es que el nene estaba adentro de su casa y aparentemente como el portón no tenía llave, salió y nadie lo vio y nunca más lo vimos. Pero es un nene de 2 años, ¿cómo puede salir? ¿No puede ir muy lejos? Tal cual, es lo que estamos pensando todos, por eso ahí llega la conclusión de que alguien lo llevó, porque muy lejos una criatura no puede irse en 5 minutos que se dio cuenta la mamá. ¿No llamó nadie pidiendo rescate? Supongamos que haya sido un secuestro. Nadie. Recorrimos comisarías, recorrimos hospitales, vecinos, nadie. ¿No era tan tarde los vecinos? ¿Nadie vio nada? No sé cómo es el barrio. 5, 8 menos 10, está revolucionado, estamos todos en la puerta. Pero en de el barrio, donde vive el nene. Digo, a esa hora todavía hay gente dando vueltas. Estamos todos dando vueltas, justamente me acaba de llamar hasta el intendente, están todos dando vueltas, pero el nene no aparece. El intendente ya sabe de esto, o sea que debe haber algún grado de operativo de búsqueda. Sí, la municipalidad supuestamente sacó un operativo de búsqueda. ¿Con quién estaba? Estaba con la mamá, con el hermano, están sus bisabuelos. Bueno, verdaderamente muy extraño lo que pasó, Andrea. Bueno, por supuesto, si tenés alguna referencia más, no sé cómo estaba vestido, cómo se lo puede reconocer. Tenía una camperita roja con un pantaloncito gris y unas zapatillitas blancas, creo que Nike. ¿Él habla, sabe su nombre? ¿Cómo? ¿Él habla, sabe su nombre, puede decir su nombre? Él no, habla muy poquito, tiene 2 años recién cumplidos, cumplió 2 años en agosto. Habla poco y confuso. Nadie lo vio siquiera, o sea que nadie dijo, pasó por acá, pensé que estaba con alguien. Nadie. Estamos todos los vecinos, todo el barrio revolucionado. Aparte el nene es conocido y nada. En las comisarías nadie les dijo nada tampoco, ni nadie reportó que haya encontrado un pibe. Nada. Andrea, te agradecemos mucho el contacto y cualquier cosa, volvemos a tomar contacto con vos. Gracias. Gracias, hasta luego. Esta historia que yo les voy a contar ahora tiene que ver con un pibe electrodependiente. Un pibe que necesita estar conectado a un respirador y obviamente consume mucha electricidad. Se llama Joaquín Stefanisi, tiene 2 años y 3 meses. Sin embargo, por esas cosas de la burocracia, nunca le había llegado la tarifa social. Entonces a los papás les llegó la tarifa completa, ¿sí? Y le cayó una deuda de 2.500 pesos. Y no había caso, desconfiaban de ellos, tuvieron que presentarse a la justicia para pedir que les den algún tipo de protección para este pibe electrodependiente. Y además, pues los papás, nada, el viejo ganaba 11 lucas, no podía pagar esto, no podía pagar esta tarifa. Y fíjense lo que son los contrastes, ¿no? Mientras a un pibe electrodependiente le ponen 1000 trabas burocráticas para dar una tarifa social, el presupuesto del Congreso Nacional, que ya se aprobó en diputados y pasó a senadores, está contemplando perdonarle a las empresas eléctricas 19.000 millones de pesos de deuda. Entonces, para perdonar a las empresas 19.000 millones de mangos, que deberíamos cobrar todos nosotros, o sea, porque esa plata la vamos a terminar poniendo todos nosotros, ahí hay atención exclusiva. Para un pibe electrodependiente, ahí
impera la burocracia. Están aquí conmigo Fernando Ferro, es abogado, y Mauro Stefanici, que es el papá de Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos el calvario de ustedes y qué pasó. Sí, bueno, como vos bien decías, después del incremento del nuevo cuadro tarifario, sufrimos un aumento con casi un 1000%, a abonar 300 ¿Cuánto pesos. pagaban? ¿A 300 pesos? A 2000 pesos. Como vos bien decías, Joaquín, digamos, nació prematuro extremo con 700 gramos, estuvo casi un año internado en terapia intensiva. Pudimos llevarlo a nuestro domicilio bajo internación domiciliaria con enfermería 24 horas. Él tiene bronquiodisplasia pulmonar, hipertensión pulmonar, microcefalia, y como él hay muchísimos. Vos decías uno. Joaquín es un caso en cientos, en miles. Por eso también me gustaría que se tome como caso testimonial, porque tenemos contacto con un montón de casos. De tantas internaciones hemos tenido diálogos y contacto con otros padres que están padeciendo y padecieron exactamente lo mismo. ¿Usted qué zona, de Nor o del Sur? Del Sur. ¿Y qué pasaba cuando iban al Sur? Cuando íbamos al Sur nos decían que ellos tenían que cobrarnos lo que estaba dispuesto por la tarifa y que la tarifa social no se nos podía dar porque teníamos un coche menor a 10 años de antigüedad, que era un requisito para que te la den por hijo con discapacidad, porque ¿Cómo es eso? No puedes tener un coche menor a 10 años de antigüedad. El tema era cuando se dieron los tarifazos, salió una resolución la cual también preveía la tarifa social. La tarifa social, si vos tenías entre otras cosas, hablaba si tenés embarcación o aeronave de lujo, no podías acceder a la tarifa social, lo cual resulta razonable. Y después decía en un ítem, un auto menor a 15 años de antigüedad. Y brindaba una protección por 150 kilovatios. Calculamos... Pero un auto menor a 15 años de antigüedad es casi un auto de colección. Ya, digo. Bueno, aparte yo como papá de Joaquín, un chico con discapacidad, tengo que asegurarme llegar a los traslados. Claro. Si Joaquín se descompensa, yo tengo que corriendo en el hospital, tenía que trasladarme Loma Zamora hasta La Plata, y mi hijo es oxígeno dependiente. Si yo me quedo arriba de una esperando el autopista, el tubo dura 2-3 horas y la agro me tardó un poquito más. Mi hijo entra en paro, porque es así, por más duro que suene. Yo me tenía que asegurar llegar, y porque adquirí un coche 2015 para poder asegurarme a los traslados y llevarlo con un mínimo de confort, porque él también tiene problemas de termorregulación por problemas neuronales, tiene atrofia cerebral. Poder llevarlo con una calefacción, con un aire, ayudarlo a regular su temperatura. Me negaban la tarifa social, que después nos fuimos enterando con el tiempo que no le mostraste el pibe. Fuimos con fotos, fuimos con estudios, fuimos con tomografía, porque encima tenés que demostrar todo. Tenés que llevar una pila de estudios así. Teniendo un certificado de discapacidad, lo tuve que llevar a Joaquín con el tubo de oxígeno a la oficina del Sur. Y decirle, ¿tuviste que llevar el pibe? Tuve que ir, y ¿sabés qué me dijeron? Mira, esto lo tenés que hacer... Me mostraron un número telefónico, mira, cuando llegues a tu casa llamaste el número. Y Facundo lo va a explicar mejor. Hay un vacío legal porque Edesur lo que te dice es, mira, yo te tengo que cobrar lo que el Ministerio de Energía me dice mediante la resolución. Me encantaría cobrarte menos, me han dicho así, me encantaría poder cobrarte menos, pero no puedo, es lo que te tengo que cobrar. El ENRE dice que no puede intervenir. ¿Cómo se explica esta burocracia tan cruel? Bueno, estas son las cosas que han pasado cuando se toman medidas, estimamos, sin estudios previos y sin contemplar las realidades sociales de las familias argentinas. Tiene que contemplar las excepciones, no es que van a fundirse por esto. En su momento había salido la primera resolución que establecía la tarifa social y que hablábamos de esto del auto de menor a 15 años de antigüedad, no podías acceder. Y protegía por 150 kilovatios. Estamos hablando acá de un consumo de aproximadamente 2000. Que es lo que más o menos suele consumir el aparato que utiliza Joaquín, más la calefacción o aire acondicionado para que pueda regular su temperatura corporal. Porque a diferencia de nosotros, que naturalmente regulamos esa temperatura, él no lo puede hacer. Entonces, si no está en un rango de temperatura de 20 a 25 grados, se le dispara la temperatura corporal enseguida. Actualmente hay una nueva resolución que brinda protección y menciona a los electrodependientes hasta 600 kilovatios. Es un parche, no es una solución. Primero porque todavía no se ve reflejada en la factura. De hecho, la última factura que le llegó a él es esta, son 5.500 y pico de pesos. ¿5.000 mangos? 5.500. ¿Cuánto ganas vos?
Yo gano 12.500, 13.000 pesos. Si bien esto acumula una deuda anterior y la de este periodo fue de 1.300 pesos, bonificación por ahorro y subsidio, 0 pesos. O sea, no hay bonificación. El Estado no me da ni aunque sea un mínimo porcentaje de ayuda económica para afrontar la enfermedad de mi hijo, que recordemos, mi hijo por su diagnóstico tendría que estar internado en una terapia intensiva. Pero a ver, un poco de sentido común. En el Congreso le están por condonar 19.000 millones de mangos a las eléctricas. ¿Sí? Al papá de un pibe electrodependiente lo humillan queriéndole cobrar esta factura de luz. Así funcionan las cosas. Y si me permitís, también en digamos, los mismos senadores, los mismos diputados tienen que tratar una ley que se presentó para electrodependiente, porque no solo es corte por imposibilidad de pago. Nosotros sufrimos cortes de luz como sufre todo el mundo, y cuando se corta... te cortan luz, te matan el pibe. Claro, se corta, digamos, le cortan el oxígeno para respirar. Sin luz mi hijo, digamos, no vive. ¿Qué pasó en la justicia? En la justicia no pasó nada, o sea, ¿Cómo quedó... no pasó nada? No, la acción de yo amparo... pensé que un amparo te lo había resuelto. No hubo resolución. En su momento fue cuando inició todo este tema de los tarifazos y, vos lo sabés, por las cuestiones procesales y demás, si pedido la de justicia informe, no puede resolver esto, que quedó paralizado. Puede dictar un amparo y decir, bueno... Bueno, pero a ver... acá... No le cobren hasta que resuelvan. Evidentemente se toca algún tipo de interés en el cual no hay voluntad de cambiar esta decisión. A ver, nosotros, frente a esta situación, lo que planteamos es, creemos que debe haber una ley que proteja a los electrodependientes. El caso de Joaquín Estefanici es uno entre varias familias electrodependientes. Solamente a modo de mención. Como si estuvieran conectados a un respirador porque quieren, ¿viste? Bueno... A ver, un poco de piedad. Lo que nos dicen es consuma menos. No se puede consumir menos. Es imposible consumir menos. No es que están derrochando energía porque quieren. No, pero lo explicamos porque no hay nada, digamos, como parece que nosotros estamos haciendo un reclamo que es injusto, y en realidad lo que nosotros decimos es, a ver, el Estado debe garantizar determinadas necesidades. Y lo primero es proteger los derechos humanos de las personas. Si no se protege la vida y la salud de las personas... Bueno, ¿para qué está el Estado? Muchachos, muchas gracias por venir. Hoy hubo un proyecto curioso en diputados, porque una serie de diputados, tengo por acá el papel, firmaron un proyecto de ley para consagrar al día de hoy como el Día Nacional de la Mentira. Acá tengo el proyecto de ley, firmaron varios diputados del Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque es el aniversario del debate para la segunda vuelta entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistics Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Bueno, este debate, claro, la cuestión de la mentira y la verdad en la política es complicado de entender, ¿no? Hoy hubo, insisto, un proyecto de ley, Frente para la Victoria, para declarar Día Nacional de la Mentira. Obviamente no va a pasar, es más bien una especie de acto testimonial, chicana. Pareciera que es una chicana. Claro. Pero el problema es que hay un punto donde, claro, la verdad es un valor relativo, porque hay algunas verdades para uno y otras verdades para otros, ¿no? Pero en el caso del gobierno, obviamente, un montón de cosas que fueron mentiras de campaña, pero también a lo largo del gobierno del kirchnerismo hubo mentiras sistemáticas o correcciones o maquillajes sistemáticos, como por ejemplo la cifra de la inflación. Así que, muchachos, yo tengo acá 4 tiburones para discutir este tema. Voy a empezar por el señor Artemio López. ¿Qué tal? ¿Está de acuerdo con el Día Nacional de la Mentira? Sí, estoy de acuerdo con el Día Nacional de la Mentira y me quedé impactado por la nota anterior. Te voy a ser absolutamente sincero, me parece bastante menor toda la discusión acerca de los eslogan, después de ver esto, la crueldad. ¿No?
obviamente respetando y asociándome al dolor personal del padre, la madre. Esto es el efecto de un modelo económico que se está practicando sistemáticamente en Argentina a partir de diciembre. Esto es verdad. Y esto es lo que pasa. Este testimonio es incontrastable. Y me parece que en esa dirección hay que apuntar el análisis. ¿Qué pasa con un modelo económico que es capaz de transferir 190.000 millones de pesos a las eléctricas y no es capaz de atender 19.000? 19.000. No me asuste. Por ahí... ¿Qué pasa con un modelo económico que es capaz de transferir 8.000 millones de dólares por quita de retenciones y evaluación a los sectores agropecuarios más concentrados y no atiende estos casos? Yo creo que eso es verdad. Después, bueno, es una discusión acerca de campañas políticas, sabemos que eso es relativo, pero hay efectos concretos de política económica que no pueden ser discutidos. Fabián Berg, jefe de los abogados, ¿te sorprendió lo del Día Nacional de la Mentira propuesto del Frente por la Victoria? Buenas noches. Buenas noches. Sí, un disparate total. No coincido a lo más mínimo con lo que expresaba Artemio. Me parece que los legisladores están para otra cosa, no para chicanas políticas. Creo que lo mejor que podría pasar es reducir al Congreso para que tengan mejores dietas aquellos legisladores que trabajan en serio, no como el señor Larroque que saca este disparate. Pero ya que estamos dentro del debate de la mentira, yo creo que si tendríamos que instituir un Día Nacional de la Mentira, tendría que ser el día en que Aníbal Fernández habló de la sensación de inseguridad. Y la sostuvo al cabo del tiempo porque no hubo una política respecto de la seguridad ciudadana, respecto de los derechos humanos de los ciudadanos, respecto de los derechos de las víctimas, sino todo lo contrario. Se siguió favoreciendo sistemáticamente la situación de los victimarios, de manera tal que, bueno, todo llegó a un punto límite cuando le robaron su auto y él reconoció a través de un epíteto contra sí mismo de que había sido un disparate lo que había dicho años antes. ¿La de Macri de la pobreza cero? Yo diría que esa es una promesa absurda de campaña, más que una mentira. Me parece que es lo que hay que diferenciar acá. Una cosa es una promesa incumplida, al menos hasta el momento, después de 11 meses de gobierno, y me parece que hay muchas promesas incumplidas, inclusive también respecto de la inseguridad, o sea, tratemos de ser justos, pero es diferente a la mentira sistemática. Los fondos de Santa Cruz desaparecidos, cuando dijo Kirchner en su momento, que los sacó del país para cuidarlos, los hizo desaparecer. El INDEC, al cual hacía referencia, ¿no es cierto? El INDEC fue dibujado sistemáticamente no solo para ocultarle la realidad a la ciudadanía, sino que además para defraudar a los tenedores de títulos con ajustes por el SER. Es decir, hubo una verdadera estafa que fue materia de investigación penal en sede federal, como de costumbre, y con los resultados que lamentablemente arroja muchas veces la justicia federal. Entonces las mentiras fueron sistemáticas desde un primer momento. La política no es un territorio que sea un territorio de demasiada verdad, es un territorio de tribuna. ¿Por qué hacen estas cosas? A ver si me lo puedes explicar. Que el proyecto... el proyecto la verdad que yo no estoy de acuerdo, pero me parece una chicana. Digo, en todo caso es poner en evidencia que en la campaña se puede decir cualquier cosa y después hacer todo lo contrario, que me parece que es la discusión de fondo. Y me parece que es importante ahora que quieren hacer una reforma poniendo de manera obligatoria el debate presidencial. Yo lo que digo es que eso sí es una gran estafa. ¿Para qué queremos un debate presidencial si el último que Para vimos... que alguien nos diga la verdad, no para que nos mientan. No, es que el último que vimos, que fue el único que tuvimos, no sirvió absolutamente para nada, fue una puesta en escena. El debate lo gana el que tiene mejor coaching, el que transpira menos o el que prepara el beso con la mujer, que fue el final apoteótico de Macri, y todo lo que dijo. Porque una cosa es... ¿Qué tiene malo eso? No entiendo. ¿Por qué está mal eso? Es que no tiene sentido el debate. No tiene sentido el debate. Si hubiese ganado Scioli tenía sentido. No tiene sentido el debate. No tiene sentido. ¿Pero por qué no tiene sentido? No tiene sentido. Un candidato a presidente que dice, el fútbol va a seguir siendo para todos. A los 12 meses te van a empezar a cobrar. No voy a devaluar. A los 15 días, 60% de devaluación. No estamos hablando de imposibilidad de cumplir promesas. En todo que caso es puede otra haber cosa. mentido, pero ¿el debate sirvió? No sirvió para nada. Engañaron a la gente. La gente creyó... Las encuestadoras engañaron a la gente, que mintieron todo, que pronosticaron todo mal. Perdón, las encuestadoras no fueron al debate. Al No debate son fue... candidatas. Al debate fue un pero hablaba del candidato... día de la mentira, hablemos de las encuestas agarraron todas. Yo no estoy hablando de encuestas, yo lo que estoy diciendo es, si la Cámara de Diputados y el Senado va a aprobar un proyecto para poner obligatoriedad en el debate presidencial, yo digo, me parece que eso carece de sentido, porque el único debate que tuvimos, Macri, que fue el que ganó, el otro es incomprobable si iba a mentir o no, porque perdió, digo, es incontrastable,
El que ganó, y no estoy hablando promesas que no puede cumplir porque necesita trabajo. De transparencia, ¿no? El debate da una ilusión de transparencia. Pero ¿y qué son todos pero siempre lo más transparente. Los organizadores del debate creo que ya son todos funcionarios del gobierno. Si no me equivoco, como no hay rendición de la cuentas, mayoría de los la mayoría de los que organizaron Argentina Debate son todos funcionarios del gobierno. Digo, ya eran cuando lo organizaron. Las ONG se blanqueó. Estaban ligadas al gobierno. Pero lo que digo es, para mí carece de sentido ese debate. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo que iba a hacer hizo exactamente lo contrario. Bueno, y ya está, lo hizo. Perdón, ¿el cepo no lo anunció? El levantamiento del cepo. Sí, no, pero estamos hablando de la devaluación, 60% de devaluación. La devaluación fue producto de aumento levantar de tarifas. un cepo que era absurdo. A ver, podemos poner el debate acá y va a decir, no voy a aumentar las tarifas, 2000%, hasta que la gente salió a la calle. No voy a devaluar, 60% de devaluación. El fútbol va a seguir siendo para todos, no lo va a hacer. Entonces digo... Nunca fue para todos el fútbol. Nunca fue para todos el fútbol. Un momento de incomodidades y mentiras. Un momento célebre, una incomodidad y una mentira política. Vean esto. I have a very simple question for you, which seems very complicated these days. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. But how much is it? Bueno, depende, a ver, creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última el reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Le vuelvo a repetir, creo que es un... ¿Puedo cortar esto? Sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? ¿Por qué el gobierno nunca pudo corregir esa bola que armó con las estadísticas del INDEC? Yo creo que nos equivocamos, sencillamente. Digo, el gobierno que más hizo por construir trabajo en la Argentina, que fueron 6 millones de puestos de trabajo, casi 4 millones en los primeros 4 años y medio, porque se bajó la desocupación del 25 al 9,3, 9,4. Los últimos 2 años quiso cambiar, es cierto que había que cambiar el método de medición de la pobreza porque no alcanza solo con la cuestión del salario, hay que hacer cuestiones estructurales. Ahora, fíjate vos que estamos discutiendo, porque el gobierno... la credibilidad. Sí, digo, bueno, vos pero lo ha discutido la cifra del INDEC, en esto han sido de los primeros que discutían la cifra del INDEC. Sí, de todas maneras creo que la utilización por parte de la oposición del tema inflación, del tema estadística del INDEC, también estaba desvirtuado, no tenía nada que ver con la discusión metodológica, ni claramente estaba instalado el tema en la certidumbre o no de la cifra, estaba la construcción de oposición. Creo que replicaron en un punto que puede ser discutible, pero replicaron en función de intereses políticos muy concretos. Bueno, pero el gobierno nunca lo pudo corregir. O sea, cuando le empezaron a cuestionar las cifras, se hubieran corregido. El gobierno sacó un IPC nacional que corrigió... Tarde. Sí, pero corrigió, a mi juicio era confiable y corrigió buena parte de las mediciones anteriores. Yo o sea, me parece que ahí sí hubo reacción por parte del gobierno, pero ya el ataque al IPCNA ya estaba... El problema es que cuando lo corrigió, a nadie ya le importaba. Rolando, lo del exministro es el bolso de López en la credibilidad, es absolutamente lo mismo. A mí me gusta escuchar... ¿Qué tiene que ver el bolso de López con la inflación? Absolutamente. Los bolsos de López mostraron claramente la matriz de corrupción. La matriz de corrupción en estos 5 meses metieron 50.000 millones de dólares de deuda externa. Esto mostró claramente la mentira. Esto mostró claramente la mentira. Y hablamos de generación de 6 millones de puestos de trabajo. Si no hay estadísticas, ¿cómo sabemos? ¿Cómo no sabes estadísticas? Las mismas estadísticas de la serie...
Pero si no hay estadística, te voy a corregir porque a lo mejor no lo conocés. Pero vos te voy a corregir porque a lo mejor no lo conocés. Hay muchas estadísticas. Entonces, el ANSES... Bueno, ¿cuál? 6 millones de puestos de trabajo, ¿de dónde sale? Del INDEC sale. Entra a la página del INDEC y revisala. La actual también, la página actual del INDEC te lo dice. Vos acabas de decir que al INDEC no le creías. No. Y te voy a decir algo. El ANSES es el que recoge los aportes y las contribuciones patronales. Entonces, a ningún empleador se le ocurre depositar el 11% del salario por un empleado que no tiene. Si vos ves cómo fue incrementándose el número de trabajadores en relación de dependencia del ANSES, es decir, de los patrones que ponen la plata para la jubilación, ahí tenés los 6 millones de puestos de trabajo. Sencillo. No es el INDEC, es el ANSES. La y conflictividad cuando laboral... se decía, termino con esto, cuando se decía que hacía 4 años que no se generaba empleo, otra falsedad. En el año 2015, solo en el 2015... en 2010-2015. Exacto, en el 2015, 115.000. ¿De dónde sale el dato? De los aportes del ANSES. Es decir, había 115.000 nuevos empleados aportados por los empleadores. ¿Por qué aumentó entonces la litigiosidad? Yo te pregunto por qué el de Macri te está diciendo que efectivamente pasó. ¿Por qué aumentó la litigiosidad judicial en los últimos años, no en los últimos 10 meses? De esta manera, en donde están abarrotados los juzgados laborales de empleados y de trabajadores que van a reclamar por salarios y por sus despidos. No es cierto. ¿No es cierto? Por tener la estadística, yo soy abogado laboralista y mi estudio trabaja de eso. No es cierto, no hay más juicios. No hay más juicios. En los últimos años tenés cola de 40 minutos para ver un expediente. Tenés los expedientes, los juzgados abarrotados de expedientes. Tiene que ver con que hay una alta litigiosidad laboral producto de que hay muchos despidos, de que la gente, de que no hay contrataciones de empleados. Hubo mucho más con ¿Vos sabés cuántos despidos hubo en el periodo de Macri desde que asumió en el sector privado? 80 por hora. Desde 125.000 la desocupación fue de menos de 2 dígitos con el gobierno anterior. Sí, 5.96. Claro, sí. Menos de 2 dígitos. Acaba de corroborar el INDEC. Perdón, el del 2007. Dice que no le creen, pero sacan datos del INDEC. Desde el 2007, no sé si te enteraste, desde el 2007 que estamos debajo de los 2 dígitos. Y el último índice que dio el gobierno de Macri, que subió la desocupación, lo da el 9,3. Es decir que hoy, hasta la última medición del gobierno de Macri, que fue hace un mes y medio, estábamos debajo de los 2 dígitos. O sea que el gobierno de Macri tomó como buena la medición de... Exactamente. Sí, la serie está en internet, por eso me hicieron que está la serie, la corrigieron. Revisar. A ver, ¿cuánto creció el país en el año 2015? 2,3%. ¿Quién dio ese dato? Todesca. Porque creció el 2,3%. La cuestión del Día Nacional de la Mentira tenía que ver con el debate. Este es un fragmento del debate. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable? Que nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y desarrollar el crecimiento. Muchachos, a defender esto. Dale. Hablaban de... ¿Qué? Conduzco yo, no se meta usted. Acá escuchamos. ¿Cuál es la pregunta? Claro. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Pero con qué? Con lo que decía Macri acá. A ver, defender insisto, el empleo. El empleo, evidentemente, se puede defender en la medida en que haya inversiones, cosa que hasta el momento no han logrado. Esto es real. Al tratar de darle mayor transparencia a las instituciones, intentar fortalecerlas, aunque falta muchísimo por hacer, en un montón de instituciones, empezando por el Poder Judicial, siguiendo por el Consejo de la Magistratura, hay que recuperar la seguridad jurídica en la Argentina, que es un valor esencial y que está devaluado. No va a haber inversiones hasta tanto no haya seguridad para los inversores extranjeros. Que están defendiendo el empleo cuando se bajó la cantidad de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo han bajado automáticamente a partir de que las cargas sociales desde hace varios años han imposibilitado al empleador
tomar más personal, han tornado en poco rentable a los negocios, a las empresas. Espera, te voy a cortar por otro tema. Esperen, lo voy a cortar porque tengo un tema urgente antes en la 24. ¿Qué pasó? Tengo en línea a Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, es por la búsqueda de Marcos Bonaccio, este pibe de 2 años desaparecido misteriosamente. Diego Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Rolando, gracias por atenderme. No, al contrario, contame qué se sabe del pibe. Bueno, mira, pasada las 20:30 nos refiere una familia del barrio de Caseros, ahí en la zona lindera con Morón, la calle 3 de febrero y Echegaray, que había desaparecido su hijo, que se llama Marcos Bonacci, ahí ustedes lo tienen en la foto, es un nene de 2 años. La familia refiere como hipótesis que el nene habría abierto el portón, que estaba sin llave, estaban los abuelos ahí, y bueno, un ratito antes, unos minutos después, se dan cuenta que el nene no estaba, y salieron y ya no lo vieron. Desde entonces estamos trabajando muy fuerte, el municipio, la policía, como indica el protocolo en estos casos, con un operativo de búsqueda que lidera la policía, como debe ocurrir, tanto la bonaerense, la local y el acompañamiento Diego, con nuestro... Sí. Contame un poquito cómo es el barrio, es una zona urbanizada, hay mucha gente, hay luz, Sí, no hay es luz. un barrio, es Casero Centro, es una zona totalmente urbanizada, asfaltada, con iluminación, es un barrio de gente de clase media trabajadora, ¿no? Y bueno, desde entonces estamos en la búsqueda, a pie, en los móviles, inclusive, Rolando, hemos convocado a los perros de la dotación de la bonaerense, que tienen base en San Fernando, que son especialistas, porque han ido a olfatear la casa y las pertenencias del nene, para después salir a también rastrillar la zona aledaña. Hemos armado un radio bastante amplio alrededor de la casa y estamos desde entonces buscándolo. ¿Hay sospecha de secuestro? Mira, yo te reitero lo que refiere la familia, que tanto nuestro equipo y yo en lo personal también nos comunicamos con la familia y hablan de esta desaparición por una apertura de la puerta del portón, que la habían encontrado entreabierta. Esto es lo que sabemos por ahora y le ponemos toda la prioridad a encontrarlo. Es un nene de 2 años, ¿No quedó registrado en ninguna cámara de seguridad siquiera? Estamos verificando eso, no es una zona céntrica, digamos, ¿no? Nos refieren que tiene una remera roja y un pantalón azul, zapatillas deportivas. Yo muy rápidamente subí toda la información a mis redes de Facebook, de Twitter, y los vecinos están retuiteando. Llamé a provincia, hablamos con la secretaria de Niñez y la gente de Derechos Humanos, poniendo en actividad el 102, chicos perdidos. Claro, porque es extraño, porque un pibe de 2 años no puede escaparse solo, un pibe de 5 o 6 años se puede subir un colectivo incluso, o no sé. Tal cual. Un pibe de 2 años tan chiquitito, no. Nuestra trabajadora social intervino y es un nene con pañales, que habla muy poco, y la verdad que, bueno, lo que nos preocupa es el paso del tiempo, por eso estamos haciendo mucho énfasis en estas primeras horas para encontrarlo. Por ahí hay obras en construcción, pozos, cloacas, no sé, algo donde se pueda caer. ¿Qué es lo que están rastreando? No, estamos haciendo el operativo de búsqueda que lo hace la gente idónea de la policía, nosotros como apoyo en toda la zona. Al ser un barrio totalmente urbanizado, no hay accidentes geográficos excepcionales o especiales, más allá de algo que pueda ocurrir en alguna casa o lugar en particular, ¿no? Hemos ampliado al máximo la zona y te digo que toda la policía de la que disponemos, con la bonaerense y con lo nuestro, estamos trabajando en el lugar, porque además, como vos decías, hacer un nene tan chiquito no se pudo haber ido muy lejos, ¿no? Y también estimamos y esperamos la solidaridad de la gente, por eso te agradezco esta llamada, porque la colaboración del público, de la gente de la zona, puede ser muy valiosa, porque un nene de 2 años difícilmente se puede ir muy lejos, ¿no? Es una zona de mucho tránsito, como para que alguien se lo haya llevado en un auto, lo haya pisado y se lo haya llevado después, no sé. Es una zona de un tránsito moderado, como todo barrio, Rolando. Hay algunas avenidas cercanas, la avenida San Martín, la avenida Alvear, pero bueno, de hecho yo nací muy cerca de ese lugar, es una calle angosta, de barrio típica, digamos, la calle 3 de febrero en la localidad de Caseros.
Diego, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo. Por favor, gracias por difundir esto. No, al contrario, perdón por la interrupción, muchachos. Quería volver a la cuestión de la contradicción esta, de decir, bueno, ¿se combate el desempleo generando desempleo? No, yo creo que no es la intención del gobierno. Está procurando conseguir inversiones para que haya empleo. Evidentemente no es fácil conseguirlas. Quizá hubo un exceso de optimismo. No me cabe ninguna duda de que hay un error de cálculo importante en ese sentido. Pero me parece que si hay algo para destacar dentro de toda esta cuestión entre mentiras y verdades, es que este gobierno ha sincerado el INDEC, este gobierno ha sincerado el valor del dólar, inclusive quizás está un poco subvaluado en este momento. Bueno, devaluó, vos le llamás sincerar a devaluar. Fue automático, quitando el cepo, automáticamente fue a los valores normales. Tomó una decisión de este gobierno, la generación de expectativas es mayor a la acción de gobierno. Creo que en esto podemos coincidir absolutamente todos. Recién escuchamos al intendente Valenzuela. Los propios agentes de Cambiemos evalúa las performances de los intendentes que ingresaron por Cambiemos y Valenzuela está como en el top de los mejorcitos. En una performance bastante pobre de casi todos, ¿sí? Abajo está el de Quilmes, Molina, el de Mar del Plata, Arroyo, el de La Plata, Garro, ¿no? Como performance más floja, digamos. Los intendentes también que ingresaron con este leitmotiv del cambio, por ahora no lo han generado, se han quedado un poco también en esta expectativa, a tono un poco también con lo que está haciendo el gobierno nacional. Lo que ha sucedido es que se han tomado una serie de medidas de política económica que todas juntas dieron una recesión, una pérdida de poder adquisitivo del salario, pérdida de puestos de trabajo y mayor recesión. Y lo que se pensaba en las inversiones es un mundo que no existe. El mundo no está invirtiendo, el mundo está tratando de venderte cosas. No, pero a veces los ajustes económicos generan eso y después pegan la vuelta. Pero, a ver, Dualde hizo uno. Dualde hizo uno en condiciones totalmente distintas. En un momento donde la Argentina estaba desintegrada, es decir, no existía prácticamente la Argentina como país, había 25% de desocupados, 54% de pobres, 1 de cada 4 argentinos tenía trabajo formal, quiere decir que 3 de cada 4 o no tenían trabajo o tenían trabajo informal, y encima les habían impedido sacar la plata del banco. Digo, estalló la Argentina, la devaluación significó la posibilidad de la devaluación, y ojo, y el cambio de política económica, porque La Baña lo que hace, no bien asume Dualde, es apuntar a generar empleo, al consumo interno, política que toma Kirchner, que profundiza Kirchner, y por eso se generan los millones de puestos de trabajo que se generan. El neoliberalismo se caracteriza por poner la zanahoria. ¿Qué significa esto? Que le preguntan a la gente, ¿este año cómo está? Mal. ¿Y cómo cree que va a estar? Mejor. Le preguntabas el año pasado, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo cree que va a estar? Y no sé, tengo miedo. Bueno, la realidad es que en los 12 años del menemismo pasó eso, tiró, o 10 años y medio tiró, y los índices mostraban lo contrario. Y ahora, bueno, sí, igual la diferencia con Menem es que Menem en el primer año de gobierno fue malo, logró luego hacer descender la pobreza de manera drástica. La salida de la hiperinflación de Alfonsín provocó 20 puntos de caída en la pobreza. Macri eso no lo va a producir. ¿Vos pensás que no va a parar la inflación? No va a generar condiciones para bajar la pobreza. No, al contrario. Lo dijo el ministro de Producción de Santa Fe. Nosotros tenemos una perspectiva de 12 puntos de desempleo. El Rosario va a 12 puntos de desempleo o más. Gran Mar del Plata, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires. Obvio que las condiciones son de empeoramiento de la situación social. Este es un ajuste inédito. Desde la recuperación democrática hasta hoy no hay tanto daño social producido en 10 meses como el que realizó Macri. 220 pobres por hora, 80 desocupados por hora. No sé, están discutiendo la cifra, pero 160 millones de dólares de endeudamiento diario. Esa circunstancia, en términos de deterioro, no hay antecedentes desde 1983. El subsidio para las tarifas no existía. El endeudamiento no tiene nada que ver con los subsidios para las tarifas. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de la deuda de Macri. Argentina terminó desendeudada en 2000. Pero, escúchame, uno de los logros fundamentales del kirchnerismo es haber dejado un ratio de deuda PBI bajísimo. Ahora vos estás discutiendo sobre el subsidio, que es otro tema. ¿Sabes lo que hizo Macri? El subsidio. El subsidio se lo provoca a través de la devaluación y la quita de retención en los sectores concentrados. Y la tarifa que la agarre por el pueblo. En realidad las empresas siguen recibiendo el mismo cañón de guita que recibían durante el kirchnerismo. Lo que pasa es que ahora lo transfiere el pueblo directamente a las empresas a través de tarifas.
cambió, 20.000 direccionó el millones, subsidio 20.000. desde los sectores más concentrados al pueblo. Vamos a ir al 90.000 tercio. millones de dólares de deuda externa. Vamos a hablar un poco de los 10 candidatos, meses. porque las encuestas están hablando de un espectro político dividido en tercios. Ahora empiezan a aparecer para esos tercios, esperen, no deliberen, che, empiezan a aparecer para esos tercios los candidatos. Para las elecciones legislativas del año que viene hay muchos aspirantes. La diputada Elisa Carrió había dicho que pensaba retirarse de la política, pero después del triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se decidió a ser candidata. La batalla política por la República, la verdad es que la voy a dar. En las urnas. Sí, estaba decidida a irme de la política y me convenció que yo no podía abandonar la victoria de Trump. La expresidenta Cristina Kirchner es otra de las posibles candidatas del año que viene y también aprovecha a Donald Trump para su campaña. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el consenso de Washington. La diputada Margarita Stolbizer es otra candidata. Su imagen se ve potenciada por el enfrentamiento judicial que tiene con Cristina Kirchner. En la calle, te digo, la gente viene, se saca fotos, me habla. Yo siento que hay todo un entusiasmo, un apoyo alrededor mío, pero ¿por qué? Porque represento la bronca que la gente tiene contra Cristina. Entonces soy un poco una especie de justiciera. Otro candidato para el año que viene es el diputado nacional y ex candidato a presidente Sergio Massa. Es importante que tengamos otra educación, porque cuanto más educación tenemos, menos pobreza tenemos. En el mundo cada vez vale más el conocimiento y menos los fierros y los productos primarios. Preparemos a nuestros pibes para el futuro. El ex candidato a presidente Daniel Scioli también quiere un lugar en las elecciones legislativas del año que viene. Su campaña ya está lanzada y para eso hasta opina de cómo influye la crisis en la actividad sexual. Cuando hay depresión económica, hay depresión anímica y esto Deja menos sexo. incentivas menos. Y posiblemente habría que preguntarle a los especialistas, ¿no? Si no es otro factor. Un tercer factor. Yo te lo agregaría, sí, las personas cuando se deprimen son más vulnerables en su estado de salud, genera una desmotivación en todo sentido. Todos quieren un lugar. Incluso varios integrantes del gabinete del presidente Macri están en carpeta. Podrían ser candidatos el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el de Ambiente, Sergio Bergman, y los ministros Oscar Aguad, Esteban Bullrich y Patricia Bullrich. ¿Ves efectivamente el espectro electoral en tercios, Artemio? Sí, falta todavía. A mí me da la sensación de que todo indica que el rumbo que va a tomar el escenario electoral es claramente la constitución de dos polos, bastante antagónicos, sin ningún tipo de intermediación, a mediano y ¿Y el Frente Renovador en qué lugar y a mí queda? me parece que hay dificultades, no solo en Argentina. Si vos analizás, un poco lo dijo Cristina cuando analiza las elecciones de Estados Unidos, la polarización me parece que es el signo de los tiempos, tanto en la región cuando analizás el impacto que tiene sobre el sistema electoral, el despliegue de esta etapa de la globalización. Mirá, todas las terceras vías que fueron fuertes en los 80 y 90 se están disolviendo en la eurozona. Es patético. Lo del PSOE, si ustedes analizan la crisis, son los partidos de transición de tercera vía que están desapareciendo. En la región ni hablar. Surgen populismo de derecha extrema, surgen. Pero frente a eso, es muy difícil que existan espacios de reforma. Yo creo que Argentina va a tener dos liderazgos muy constituidos. Por un lado el del presidente Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Creo que va a ordenar la oposición real a este modelo, porque este modelo no se puede reformar. ¿Y Randazzo no puede haber retoque. ¿Randazzo lo enfrenta o Cristina juega en Santa Cruz? Y no puedo ¿qué anticipártelo. Yo creo que Randazzo es un dirigente que fue constituido en el espacio del kirchnerismo. ¿Y Massa que queda licuado? Massa yo pienso que va a tener protagonismo en estas elecciones. Mi perspectiva es que a largo plazo el espacio intermedio tiende a disolverse y van a quedar dos modelos constituidos, competitivos, y que no va a haber espacio para mediaciones, para tonos grises. Es mi perspectiva, no solo por lo que pasa en la región, sino a nivel internacional. ¿La tiene complicada? ¿Cambiemos para estas elecciones? En la medida en que se dedique a gestionar, a gobernar, a dejar que las instituciones se fortalezcan definitivamente, a dejar que el Poder Judicial haga su trabajo sin ningún tipo de interferencia ni de opinión, como la del ministro de Justicia cuando habló de que Cristina no iba a ir presa,
En la medida en que no se ocupe de hacer política, sino de gobernar, me parece que las posibilidades son muy, muy grandes de que triunfe en las elecciones y tiene que decantar toda esta situación judicial, porque me parece que hay hechos gravísimos, como la muerte de Nisman, que es la gran mentira, cuando se la disfraza de suicidio, que tiene que dilucidarse porque la opinión pública necesita saber la verdad. Es un magnicidio que ese sí constituye la gran mentira de los últimos años. ¿Cristina divide el espectro político opositor? No, Cristina ordena el espacio nacional y popular. No, yo le quiero decir al doctor que la verdad que me parece temeraria las palabras que usa con respecto al tema Nisman. A mí me parece que la muerte de Nisman es una obligación de la democracia argentina saber qué pasó, y lo que tenemos que hacer es que la justicia investigue qué pasó y no nos mienta. Entonces, él habla desde un purismo partiendo de la base que es un asesinato. Eso no es un diálogo. Que el gobierno se encargó sistemáticamente de esconder las pruebas, se encargó sistemáticamente de atacar la imagen de Nisman cuando ya no se podía defender. Federal, eso se va a saber pronto. No, Cristina no divide, ordena. Gracias por venir. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Cada fin de semana llega a acercarte a una ciudad distinta de la provincia, con espectáculos y actividades gratis y para toda la familia. Conoce más en gba.gov.ar/acercarte. Acercarte, más cultura cerca tuyo. Buenos Aires provincia. Entre todos, podemos más.